Listo, entonces damos inicio a la grabación y procedamos entonces a nuestra temática de encuentro. Entonces, básicamente, en este encuentro, los temas que vamos a atacar o el tema que vamos a desarrollar en cuestión será todo lo que tiene que ver con la administración del capital de trabajo. Entonces, vamos a ver los conceptos, las políticas frente a la administración del capital de trabajo en las organizaciones. Vamos a ver básicamente tres métodos de calcularlo. Vamos a hablar un poquitico de lo que es el flujo de efectivo. Vamos a hablar también un poco de lo que es las cuentas por cobrar y lo que es el manejo de inventarios. Que de pronto quiero aclararles en lo que es el alcance de esta materia para esos últimos tres temas que les contaba, o sea, flujo de efectivo, cuentas por cobrar y manejo de inventarios. Que básicamente lo que vamos a ver es como un marco teórico frente a estos temas, no diciendo pues que vamos a dejarlos, digamos, sin explicar o superficialmente, no. Simplemente el mensaje es que cada uno de ellos tiene un grado de profundidad mucho más allá de lo que esta materia tiene como alcance, entonces simplemente para dejarles como, digamos, la espinita, por así decirlo, de que en la medida que ustedes lo consideren necesario, pues se documenten para cada uno de ellos. Parte de ello, o evidencia de lo que les estoy diciendo, es que ustedes se dan cuenta de que cada de estos temas que les dije lo desarrollan en un capítulo completo en el libro. ¿Listo? Que son los consiguientes. Recuerden que estamos en el capítulo 8. En el capítulo 8 entonces se desarrolla el marco teórico de lo que es el capital de trabajo. Luego en el 9 abordan todo lo que es el flujo de efectivo. Y en el 10 abordan todo lo que es el cuentas por cobrar y el manejo de inventarios. ¿Listo? Bueno. Igual vamos a hablar de ellos y vamos a profundizar en todo su marco teórico. Entonces demos comienzo. Entonces miremos esta diapositiva que tenemos acá. En esta diapositiva lo que estamos observando es lo que es el ciclo de efectivo en las organizaciones. Entonces miremos, una organización tiene efectivo, adquiere inventarios, luego esos inventarios genera cuentas por cobrar y luego las cuentas por cobrar se vuelven efectivo. ¿Listo? ¿Qué es lo importante de que miremos de esta diapositiva? Que vámonos percatándonos de los tiempos que conlleva cada uno de estos procesos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es de parte de gestión mía y cuál es de la gestión que yo establezco sobre mis proveedores? Es decir, hay un ciclo, lo que se llama el ciclo operativo. ¿Listo? Entonces yo paso esta diapositiva. Lo que es el ciclo operativo, que lo veremos como las franjas verdes o los recuadros verdes. Entonces miremos el siguiente ejemplo. Resulta y sucede que en el proceso en el cual yo adquiero inventarios y convierto esos inventarios, convierto esa materia prima en inventarios y después genero cuentas por cobrar y esas cuentas por cobrar se convierten en efectivo, para este ejemplo puntual miren qué está pasando. 25 días. ¿Qué es esos 25 de conversión de inventarios? En el tiempo que transcurre entre yo comprar materia prima y generar mis inventarios hasta cuentas por cobrar. Es decir, compra de la materia prima, transformación de la materia prima para creación de inventarios, luego generar las cuentas por cobrar y posteriormente esas cuentas por cobrar se convierten en efectivo después en 15 días. Entonces el ciclo operativo de esta organización, ¿cuánto se demora? 40 días, listo, serían los 25 más los 15. Es decir, lo que me demoro creando inventarios, vendiéndolos, hasta ahí el primer paso, y después el segundo paso es lo que se demora mi recuperación de cartera, que para el ejemplo puntual son 15 días. Entonces ese ciclo operativo de mi organización se demora ¿cuánto? 40 días. Ahora bien, miremos este último, diferimiento de pago a proveedores. ¿Cuál es este tiempo? El que mi proveedor me da, listo, para poderle pagar. Entonces, si se dan cuenta, tengo 40 días en lo verde y tengo 30 días en lo anaranjado. A mí me pagan o yo me demoro 40 días en mi ciclo operativo y en el ciclo financiero me demoro 30 días. Entonces, miremoslo aquí. Ciclo operativo, periodo de conversión de inventarios, o sea, el primer recuadro verde. Periodo de conversión de cuentas por cobrar, o sea, efectivo, el segundo cuadro verde. Y el ciclo efectivo es completamente el recuadro naranjado que habíamos visto posteriormente. Previamente. Entonces decimos al ciclo operativo restarle periodo de diferimiento de cuentas por pagar. Miremoslo en esta nueva diapositiva. Resulta y sucede que cuando yo tengo mercancías entrando a mi organización, inmediatamente se activan dos cronómetros. Uno, en el que yo me demoro convirtiendo inventarios, materia prima en inventarios y después vendiéndolos y esperando que ese efectivo me retorne en las cuentas por cobrar. Y un segundo cronómetro que es el de la flecha arriba, que es el diferimiento de pago proveedor, o sea, lo que mi proveedor me espera. En conclusión, vimos que para el ejemplo puntual me voy a devolver, yo me demoro 40 y mi proveedor me espera 30.
Entonces, ¿qué está pasando ahí? Está quedando una diferencia de 10 días en los cuales tengo que buscar cómo financiar. ¿Listo? Porque a mí la plata me entra en 40 días, pero yo tengo que pagar en 30. Entonces, ¿qué pasa? Tengo 10 días de diferencia en este ciclo en los cuales tengo que buscar de dónde voy a sacar ese financiamiento. ¿Listo? Perfecto. Lo vamos a ver más claro en esta diapositiva. Miremos. Entonces, ¿qué consideramos capital de trabajo en nuestras organizaciones? El capital de trabajo, por definición, cuando hablamos de capital de trabajo bruto, estamos hablando entonces del efectivo más las cuentas por cobrar más los inventarios. Ese es el capital de trabajo, que realmente corresponden a los activos corrientes, dejando los activos no corrientes como maquinaria de equipa fuera pues de la definición de capital de trabajo, pero dentro de la concepción de activos. Porque ustedes se dan cuenta, este recuadrito que tenemos aquí no es más que un balance general. Ahora bien, miremos el recuadro de la derecha. El recuadro de la derecha simplemente nos está mostrando cómo hago yo para financiar mis activos. Recuerden, activos, por definición contable, son iguales a los pasivos más el patrimonio neto, que es lo que se está mostrando aquí. Entonces vemos cómo el efectivo, las cuentas por cobrar y el inventario, en teoría, por ser de corto plazo, ¿listo? Recuerden que es un activo corto plazo, o sea, un activo corriente, deberían en teoría poderse financiar con el pasivo de corto plazo. Pero ¿qué pasa? Aquí la misma gráfica nos lo muestra. Miren que efectivo, cuentas por cobrar e inventarios son ligeramente mayores que el pasivo corto plazo. Entonces eso concluye que para poder sostener todo el capital de trabajo de mi organización, tendría necesariamente que tener pasivo a largo plazo incluido o también tener capital o patrimonio neto. ¿Listo? Entonces, capital de trabajo, ¿qué es? Para repitamos, efectivo, cuentas por cobrar y los inventarios. Ahora bien, estas distinciones de este verde pues no son casualidad, simplemente lo que está mostrando es que los inventarios son los que más se demoran en convertirse en efectivo, porque después se tienen que convertir en cuentas por cobrar y esas cuentas por cobrar posteriormente convertirse en el efectivo. ¿Listo? Entonces, digamos, con esta diapositiva lo que estamos mostrando es cómo el capital de trabajo generalmente, porque esto no es una regla dependiendo de cómo sea el ciclo efectivo en las organizaciones, generalmente se sostiene con el pasivo a corto plazo, pero requiere algo de largo plazo para poderse financiar también. ¿Listo? Sigamos. Miramos entonces qué pasa acá. Entonces, el capital de trabajo financiado de corto plazo será el efectivo, por lo general las cuentas por cobrar, y parte del inventario, no todo. Entonces, miren, cómo el pasivo de corto plazo alcanza para financiar parte del capital de trabajo, pero le queda faltando un poquito. A ese poquito que le quede faltando es lo que conocemos como el capital de trabajo neto, el cual es financiado con largo plazo, sea desde el punto de vista de patrimonio neto o del pasivo de largo plazo. Recuerden, la medida que vayan teniendo alguna pregunta o observación, pues me la van haciendo. ¿Listo? Sigamos. Entonces ya tenemos una nueva definición, capital de trabajo neto. ¿Cuál es? Ese capital de trabajo que no está financiado por el pasivo de corto plazo. Perfecto, sigamos. Ahora bien, dentro de nuestras organizaciones, entonces tenemos que buscar la manera de cómo financiar nuestro capital de trabajo. Y cuando nos encontramos con esto, entonces hay que coger y determinar que tenemos tres políticas básicamente para determinar cómo financiar nuestro capital de trabajo. Entonces, miremos, política relajada, grandes cantidades de recursos, lo cual implica una política liberal de crédito a clientes y adquisición de inventarios. ¿Cómo así? Esto, devolviéndome en la diapositiva, quiere decir que para yo sostener mi capital de trabajo, tomo gran parte del pasivo largo plazo. ¿Listo? Que recuerden que el pasivo largo plazo tiene una gran ventaja y es que no maneja, digamos, un estrés frente al cumplimiento del mismo. ¿Por qué? Porque la misma definición de largo plazo quiere decir que yo me puedo extender mucho en pagarlo, o sea, que no tengo una inmediatez, no tengo que estar, digamos, preocupado en el día a día de cómo pagarlo, porque igual tengo, digamos, unos plazos muy largos para poder, digamos, cumplir con esa obligación financiera. ¿Qué problema tiene? Que estoy supliendo corto plazo con largo plazo y eso implica unos gastos de intereses significativos. ¿Listo? Y por otro lado, recordemos de que esta financiación de largo plazo no es algo que el pequeño y mediano empresario puedan estar, digamos, teniendo a la mano. Porque si nos vamos a ver la realidad,
decir que a uno le van a ir a prestar a más de un año o a más de 5 años, o sea, lo que es un pasivo de largo plazo, para financiar las cuentas por cobrar o financiar el mismo inventario, no es, digamos, una opción de todo el mundo. ¿Listo? Eso, digamos, es organizaciones un poco más grandes las que, digamos, tienen esas líneas de crédito para poderse financiar de esta manera. Pero el pequeño y mediano empresario rara vez tiene opciones de ir a prestar a más de un año para financiar estas cosas. No es que no les presten a más de un año o así más de 5 años, por lo general están ligados a, ¿qué? A proyectos de expansión o inversión, no de financiamiento del capital de trabajo. Sigamos. Entonces, cuando nos hablamos de la política relajada, es una organización que, ¿qué pasa? Se apalanca o se financia mucho con el pasivo de largo plazo. O sea, en la medida que nos devolvemos acá, ¿listo? En esta política, como ¿qué pasa? Como tiene mucha cantidad de efectivo, no importa si aquí son 10 días, si son 20 días, si son 30 días. ¿Por qué? Porque dispone de grandes cantidades de efectivo, dado que se está financiando con el largo plazo o con el mismo capital de los socios o con el patrimonio neto. ¿Listo? Eso es una política que relajada. Ahorita vamos a ver un diagrama donde lo vamos a ver más evidente. Vamos a saltarnos la política moderada, definamos primero la restringida y después pasamos a la moderada. ¿Qué es una restringida? Una política restringida es todo lo contrario a una política relajada. Es decir, yo ya no doy créditos, ¿cierto? Recordemos que en la primera es donde yo me doy el lujo de que un proveedor me pregunta, de un cliente me pregunta si le puedo dar 90 días para pagarme. Yo le digo, claro, tómese el tiempo necesario, tengo una política relajada. ¿Y por qué me puedo dar el lujo de esperar 90 días los pagos? Porque me financié con el largo plazo y me llené de efectivo con un préstamo. O cogí patrimonio neto. ¿Listo? Esa es una política relajada. Por el contrario, la política restringida, ¿qué es lo que está diciendo? No, yo vivo con lo necesario, con lo justo y con lo exacto. Entonces, ningún cliente se le da más de 30 días, a nadie se le da más de 30 días y nuestra cartera también se recupera en exactamente 30 días, por poner un ejemplo. O sea, son políticas muy claras, muy estrictas y a nadie se le concede ni un día más ni un día menos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esta gente puede optimizar mucho desde el punto de vista de que su inversión, digamos, la rentabilidad sobre el flujo, sobre el capital de trabajo es muy alta. Pero ¿qué pasa? Viven en el límite. O sea, a esta gente se les demoran en pagarle una factura un día más y descompensan toda la ecuación porque están en la raya. Ahora bien, desde un punto de vista, digamos, más de mercadeo, más de relacionamiento con los clientes, si yo tengo un cliente que lo desaprovecho por dejarle de dar, no sé, 15 días más de crédito, pues entonces está, digamos, la otra contraprestación. O sea, te hay que tener, digamos, como un punto medio. Y ahí es donde entonces entra la política moderada, que no soy ni relajado ni soy restrictivo. O sea, tampoco le doy crédito a todo el mundo, tampoco me puedo extender muchos días, pero tampoco pierdo la oportunidad de hacer un negocio por alguien que me lo pida sabiendo que, digamos, en el largo plazo estoy ganando. ¿Listo? ¿Dudas hasta aquí? No, ¿Vamos bien, profe, compa? todo muy claro. Bueno, compañero, vamos a acabar de ver esta parte de las políticas, pero ya en un diagrama donde va a quedar mucho más claro. Mírenla aquí. Enfoque conservador. Entonces vamos a explicar este diagramita. Entonces, ¿qué dice? Miren, activos fijos, esto pues que están aquí los azulitos, los permanentes los rojitos y los temporales los verdecitos. Entonces vamos a verlo. Entonces miren cómo se está financiando el activo temporal, o sea, el verde, miren, con el corto plazo, o sea, con esta barrita azul. ¿Qué quiere decir? Que las intermitencias de mi producción, ¿por qué el verde está subiendo y bajando? Porque recuerden, ¿qué es el verde? Los temporales, ¿qué es? El flujo de caja, los inventarios y las cuentas por cobrar. O sea, ellas van, vienen, los inventarios suben, bajan. De ahí está la fluctuación. Los permanentes son, digamos, esos inventarios de stock que yo tengo, inventarios de seguridad que siempre están en mi organización, pero los activos fijos, si ustedes saben que es todo lo que tiene que ver con maquinaria y equipos, los activos tangibles, los que están más de un periodo y de un ejercicio económico en la organización. Entonces, miremos por qué es conservador, porque miren, el corto plazo financia parte de los activos temporales. O sea, esta persona es supremamente, ¿qué? Relajada. Miren, tiene el largo plazo financiándole todo lo temporal, miren. O sea, presta plata para financiar a largo plazo, obviamente, miren, largo plazo, presta plata a largo plazo para financiar inventarios, para poder esperar los clientes en sus cuentas por cobrar,
sea, él da el crédito que le pidan. O sea, ¿quieres 90 días? Toma 90 días, porque igual, yo mi operación no la tengo comprometida porque yo tengo plata de sobra. Véala aquí, largo plazo. Tengo plata de socios y tengo plata de los bancos porque me prestan cuando yo quiera en el largo plazo, entonces no importa porque la intermitencia de los temporales la financio con el largo plazo. Ahí el corto plazo me sostiene un poquitico y ya. No necesito pues tener mucha disponibilidad de que de el corto plazo. ¿Listo? Es una política, digamos, muy flexible que implica, digamos, de una vez definiendo esta parte que es bien importante. Esta política implica una alta liquidez, pero una baja rentabilidad sobre los activos, porque necesitas demasiada liquidez para una rentabilidad muy baja. ¿Listo? O sea, con mucho haces poco, por así decirlo. Entonces, sigamos. Este es el conservador. El moderado, ¿qué quiere decir? El moderado es que el corto plazo financia los temporales, casi que es directamente proporcional. Y es que el pasivo corto plazo financia el activo corto plazo. Entonces, mírenlo aquí. Esta es, digamos, como la situación ideal de las organizaciones, donde este corto plazo financia el activo corto plazo, va uno a uno. ¿Listo? Estas organizaciones, ¿de qué tipo son? Son muy idealistas desde el punto de vista, digamos, numérico, cuantitativo, y es que háganse de cuenta que ustedes se demoran en hacer inventarios y en vender y en recuperar cartera 60 días. ¿Listo? Mientras compran materia prima, la procesan, venden y recuperan cartera, se demoran 60 días. Y ustedes pagan a sus proveedores a 60 días. ¿Listo? O sea, hay un equilibrio total en cómo sale la plata y cómo entra la plata a la organización. Ustedes dirán, ¿eso es posible? ¿No es posible? Todo entonces llega a la conclusión del depende. Depende. Porque ahorita que damos cuentas por cobrar, yo no debería tener una política única con mis clientes, sino que debería depender de. ¿Cómo así? Yo no debería decir que todo el mundo me tiene que pagar a 30 días o a 60. No, eso depende del cliente. Y depende de cuánto valga lo que le estoy vendiendo. Bueno, sigamos. Ahora pues miremos el agresivo. Este sí es pues una situación muy buena, pero tiene un problema, que tiene una alta rentabilidad, pero tiene un altísimo riesgo. ¿Listo? Debido a que miren que de una vez vamos concluyendo algo muy importante de la administración financiera. La liquidez y la rentabilidad son inversamente proporcionales. Usted quiere mucha liquidez en su organización, tiene mala rentabilidad. Quiere mucha rentabilidad antes de tener muy poca liquidez. ¿Listo? Miremoslo entonces acá con el ejemplo agresivo. ¿Qué está haciendo esta persona? Miren, es capaz con los activos, digo, con el pasivo del corto plazo, es capaz de financiar todos los temporales y parte de los permanentes. Así que el largo plazo solo le tiene que financiar los activos fijos y parte de los permanentes. ¿Qué es esto? Una persona que tiene políticas muy estrictas de cada cuánto le tienen que pagar y cuánto flujo de caja debe tener en su organización. Mejor dicho, tiene lo preciso para pagarlo el día, o sea, no tiene ningún tipo de flexibilidad, tiene inventarios medidos, tiene flujo de caja en su organización medida y las cuentas por cobrar se las tienen que pagar el día que es, porque donde lo saquen de esa zona, lo descuadran. Porque miren, si el pasivo de corto plazo por alguna razón se le restringe, se le acaba, entonces ¿qué tiene que ir a hacer? A buscar largo plazo. El problema es que nunca lo tuvo, digamos, concebido, entonces se va a ver en dificultades para ir a hacer ese préstamo. ¿Listo? Y recuerden, nuestras organizaciones típicas, recuerden que las pymes en Colombia son el 85% de la industria en Colombia, entonces no todas nuestras organizaciones tienen cómo acceder al pasivo a largo plazo para poderse financiar. O sea, que es este caso, pues, digamos, del conservador. Decir que yo tengo un préstamo de un banco para financiar inventarios no es lo más típico, por así decirlo. Entonces, está este otro extremo, el enfoque agresivo, donde yo soy capaz de financiarme mucho, incluso para los activos permanentes. Ustedes dirán, ¿hay algún tipo de organización que pase esto? Sí la hay y sin necesidad de tener que ser muy agresiva. Por ejemplo, los que venden de contado y pagan a crédito en tiempos muy largos. ¿Conocen organizaciones de esas? Que la plata les entra de contado y ellos pagan muy demorados. Claro. ¿Cómo cuál? Como el éxito. Exactamente. Por eso es,
Por eso es en la revista Dinero y en el estado de resultados la empresa más rentable en Colombia por encima de Ecopetrol, porque se dan el lujo de cobrar de contado y pagar a 90 días. Imagínense, o sea, su ecuación incluso es inversa. O sea, ellos tienen demasiada liquidez porque todo es de contado y aparte de eso, aparte de que la plata entra de contado, o sea, ni siquiera tienen que esperar cuentas de cobro en su inmediatez, pues, porque ustedes saben que ellos tienen mucho portafolio, no solamente, digamos, su unidad de negocio es la venta, ustedes saben que ellos tienen más negocios, pues por ahí, tienen factoring, bueno, tienen un poco de cosas, pero aparte de que la plata entra de contado, se apalancan con los proveedores, se financian con sus proveedores. O sea, eso da partida doble. O sea, es un negocio redondo, donde la plata entra de contado y yo me demoro para pagar. Donde también, digamos, ¿qué tipo de organizaciones también pasa eso? Las instituciones universitarias, donde ustedes están estudiando. Ustedes pagan de contado, pero la universidad, sus proveedores, no creo que le pague de contado. También tiene su cartera como todo el mundo, pagan a 30 días, si se puede por allá caramelear, se puede pagar a 60 días, porque cuando yo estoy al frente de una organización, recuerden que yo tengo que volverme como ese mal amigo, ese amigo que a nadie le cae bien, y es ese que es muy cobrador, pero muy mala paga. Y no es que seamos mala paga en nuestras organizaciones, sino que tenemos que buscar ese tiro o esa flexibilidad en yo demorarme lo más que pueda para pagar, listo, pero yo cobrar muy rápido. Esa es la situación ideal en nuestras organizaciones. Yo cobrar muy rápido por demorarme mucho para pagar, para poder ¿qué? Financiar mi capital de trabajo de una manera que mucho más flexible. Pero ojo, todo en la vida depende, porque muchas veces podemos decir, no, yo me voy a demorar mucho para pagar, pero ¿qué pasa cuando yo me demoro mucho para pagar? Puedo estar desaprovechando descuentos de pronto pago, puedo estar desaprovechando, no sé, un costo de oportunidad de una situación puntual que pasa en el mercado por un momento determinado. ¿Listo? Entonces recuerden que todo va ligado también a un depende, y ese depende no está escrito en los libros, sino cuando usted esté en la organización y empiece a evidenciar todo ese tipo de cosas que usted dice, no debería demorarme tanto porque si pago más temprano, tengo derecho a esto. O mi historial crediticio es mucho mejor. Bueno, un montón de beneficios que hay por ser muy buena paga y no demorarse tanto. Sigamos entonces ya nos queda claro el tipo de políticas conservadoras, moderadas y agresivas. Ahora vamos a ver un poquitico ya más de lo que ahorita hablábamos de rentabilidad sobre la inversión. Entonces miremos este diagrama que tenemos acá y aquí lo que estamos diciendo es, según lo que acabe de decir, a ver, vamos, los pongo a participar del asunto, la política A, B y C, díganme cuál es la agresiva y cuál es la conservadora. ¿La agresiva es la A o la agresiva es la C? ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que la agresiva es la C. La agresiva es la C. ¿Qué dice el resto? Tiene toda la razón el compañero. Pues incluso el pastel abajo. Miren, ¿qué es la C? La C tiene que una baja liquidez y la A tiene una alta liquidez. ¿Qué quiere decir? Que para la misma producción de unidades, el nivel de activo que requiere, o sea, el financiamiento, requiere muchísimos más. Si requiero mucho más, quiero decir que tengo más liquidez, o sea, me lleno más de plata para las mismas unidades de producción. Política que conservadora A. Pero en el cambio en la política C lo que tengo es para las mismas unidades, pues esto es la misma barrita, simplemente pues aquí el autor las corre, es la misma barrita diciendo que para la misma cantidad de unidades él requiere que un nivel de activos que muy inferior, o sea, una baja liquidez. ¿Qué confluye esto? En algo que ya hemos hablado, y es que miren, ganancia neta, RSI, rentabilidad sobre la inversión es la ganancia neta sobre los activos totales. Quiere decir que si yo tengo menos liquidez, o sea, requiere de menos efectivo, menos cuentas por cobrar y de menos inventario, para vender lo mismo, para tener la misma ganancia neta, entonces son más óptimos. Conclusión, la política C, al tener un numerador mucho menor por necesitar menos, por vivir más en el límite, como se dice, por tomar un riesgo más alto, entonces tiene una mayor ¿qué? Rentabilidad sobre la inversión. ¿Qué pasa en la A? Que la vende lo mismo, pero requiere muchos más activos, requiere más efectivo, requiere más cuentas por cobrar. ¿Por qué requiere más cuentas por cobrar? Porque da créditos más largos. Son el tipo de organizaciones que no sé si ustedes conocen y le dan cierta libertad a sus comerciales o a sus vendedores de ofrecer tiempos sin una política clara, sino como que llévense la concepción de que el negocio hay que cerrarlo. Y si les piden crédito, pues denlo.
Entonces, son el tipo de vendedores que usted encuentra que son capaces de negociar desde 30 hasta 90 días dentro de una organización. Y eso no debería ser como tan libre, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, se llenan de efectivo, se llenan de cuentas por cobrar y mantienen mucho inventario. Tener inventario no es malo, tener el necesario es lo bueno. ¿Qué pasa cuando yo estoy sobreestoqueado? Recuerden que el inventario, aunque es un activo, también demanda ¿qué? Costos. Porque es que el inventario hay que sostenerlo. Al inventario hay que pagarle bodega, al inventario hay que pagarle vigilante, al inventario hay que pagarle, no sé, sostenimiento si es un inventario, por ejemplo, de productos refrigerados, hay que pagarle servicio de frío. Hay que sostenerlo totalmente, entonces el inventario en la medida que yo me demoro más para hacerlo rotar me genera unos gastos asociados. Y bueno, finalmente los activos fijos sean A, B o C siempre estarán ahí. Pero como esto que está en paréntesis crece mucho más en el A, la rentabilidad sobre la inversión es mucho más alta, por ende, una rentabilidad mucho más baja. Perdón, o sea, el numerador es el mismo, el denominador, que es el que está abajo, crece más en la política A, por ende la rentabilidad es mucho más mala. Entonces recuerden que la ecuación es así: a mayor liquidez, menor rentabilidad. La política A tiene más liquidez, entonces menos rentabilidad. La política C tiene baja liquidez, entonces tiene una alta rentabilidad. Bueno, sigamos. Veanlo acá, lo que hemos estado diciendo. Entonces, esta diapositiva pues ya la concluimos. La rentabilidad y la liquidez varían inversamente una con respecto a la otra. Ya lo vimos. Y la rentabilidad se mueve junto con el riesgo. ¿Cómo así? Quiere más rentabilidad es porque asumió mucho riesgo. Miremos lo que la política hace, asume muchos riesgos asociados a esa forma de operar. Viven al límite, tienen el flujo de efectivo justo, tienen los inventarios justos y las cuentas por cobrar, las necesarias en el periodo de tiempo que estipularon. O sea, alguien les llega a escuadrar esa ecuación, un proveedor se les demora más, alguien les va y les pide un tornillo más y no tienen con qué responder. O sea, tienen ligado el asunto del riesgo. Perfecto. Entonces aquí vemos pues como un cuadrito a manera de resumen, mírenlo. La política A, ¿qué tiene? Alta liquidez. La política C tiene alta rentabilidad y alto riesgo. La miremos proporcionalmente, entonces baja liquidez la C, baja rentabilidad la A y bajo riesgo la A. ¿Listo? Perfecto. Aquí, a manera también de conclusión, estamos clasificando la clasificación del capital de trabajo en términos de componentes. Entonces, ya hemos visto que está que en efectivo, valores comerciales, las cuentas por cobrar, inventario. Aparece un nuevo autor que son los valores comerciales. ¿Listo? Y también tenemos entonces el tiempo asociado, ya sea capital de trabajo permanente o temporal. ¿Por qué el tiempo se considera también como parte de la clasificación de capital de trabajo? Miremoslo en esta gráfica. Entonces, si una organización está creciendo a través del tiempo, asociado también al valor del dinero del tiempo, entonces miren, los activos permanentes van creciendo conforme va aumentando que la organización a través del tiempo, o sea, los precios no se quedan estáticos como veíamos en la primera gráfica, por eso el tiempo es relevante, van subiendo. Miren esta curva, son cuáles, estas ondas son el activo que temporal. Entonces yo digo que me financio con activos corrientes permanentes acá y activos corrientes que temporales. Entonces estos son los temporales y estos son los permanentes. Aquí simplemente, para no confundirlos, es que me voy a devolver un momento. Acá es estática la organización, o sea, miren, digo que los activos fijos a través del tiempo no crecen, y eso pues no es verdad, esto era simplemente que esquemático para mostrar los tipos de política, pero si vamos a la realidad de las organizaciones, es un poquitico más parecida a esta gráfica. ¿Por qué? Porque es que los activos corrientes permanentes van creciendo conforme va aumentando el tiempo en la organización. Las organizaciones están creciendo o se están contrayendo también, dependiendo de cuál sea la política determinada. El hecho es que el tiempo es también que un factor importante a la hora de yo establecer mi capital de trabajo. Aquí pues otro cuadrito de resumen, igual que el que estábamos mirando ahora. Mírenlo aquí, simplemente se lee de la siguiente manera. Vencimiento del financiamiento, o sea, la financiación corto plazo, la financiación largo plazo. El activo corto plazo y el activo largo plazo. Entonces, cuando yo tengo corto plazo de financiado con corto plazo de activo, entonces tengo un riesgo y una rentabilidad moderados. Miren, corto plazo con corto plazo. Activo y el de aquí pasivo. Sigamos moviéndonos en el cuadro. Cuando tengo largo plazo del activo,
financiado con el corto plazo del pasivo, entonces tengo que una alta rentabilidad. Pues imagínense, yo decir que soy capaz con mi corto plazo de financiamiento sostener los activos fijos de mi organización, darle financiación, eso es una rentabilidad muy buena, eso sí, conlleva un riesgo también alto. Miremos entonces este otro cuadrante. Entonces tenemos el largo plazo financiando el activo corto plazo, riesgo de rentabilidad muy bajos. Y por último, entonces tenemos el largo plazo con el largo plazo, financiamiento a largo plazo para activo a largo plazo, riesgo y rentabilidad, entonces lo tenemos moderados. Ahí abajo hay unas preguntas, digamos, complementarias, las dejo para que ustedes las vayan respondiendo. Simplemente es una manera pues, de repaso, desde el punto de vista de planeación, financiamiento y costos. Perfecto. Ah, pero no voy a dejar de pasar esta situación de acá. Esta sí la quiero, pues que no la hemos socializado. El refinanciamiento. ¿Cómo así que refinanciamiento? Y es cuando ustedes están por acá en el largo plazo, ¿listo? Y requieren de que este señor les esté prestando plata, ¿listo? Y por alguna razón, ustedes, sea desde el punto de vista agresivo, o desde el punto de vista conservador más que todo porque es el que le echa mano a largo plazo, le llegan a incumplir a este señor con los pagos. ¿Por qué? Porque a ustedes no les entró las cuentas por cobrar, no les entró el flujo de efectivo que necesitaban por alguna razón y a este señor largo plazo le incumplen. ¿Qué pasa con el señor largo plazo cuando yo le incumplo? Que recuerden que esos son bancos por lo general, entidades financieras. Y cuando yo le incumplo un banco, eso se me vuelve una bola de nieve tremenda, porque entonces tengo que ir a refinanciar mi deuda. Y eso sí es que el banco quiere refinanciármela, ¿cierto? Entonces, esa es una de las gravedades de yo tenerme que estar refinanciando con el largo plazo. Y es en el momento en que yo incumpla con alguna situación del largo plazo, que este señor sí tenga disponibilidad de refinanciarme o incluso llegar a la situación extrema donde no tenga con qué pagar y entre en líos ya hasta legales y a mí nadie me vuelva a prestar. O sea, yo quedé reseñado de que es que yo soy muy mala paga. Es el problema de estarse financiando con el largo plazo para actividades del día a día. ¿Listo? O sea, los activos corrientes, el activo circulante. Bueno, digamos acá simplemente son, llegamos, diapositivas desde el punto de vista de conclusiones. Si el capital de trabajo es negativo, habitualmente es un indicador de la necesidad urgente de aumentar el activo corriente. Lo vimos en el ejemplo donde está la barrita del menos 10, para poder devolver las deudas a corto plazo. O sea, necesito buscar de dónde financiar ese 10 que tenía ahí. Eso se puede conseguir con medidas como vender parte del inmovilizado. O sea, cuando a mí me hace falta capital de trabajo, una de las medidas para poder otra vez obtener flujo de caja es vender activos que no son útiles. Y así pues voy aumentando la rentabilidad sobre el activo. Menos activos, vendiendo lo mismo. Entonces mi rentabilidad sobre los activos aumenta. Y es irse a buscar qué por ahí está en la planta que no está siendo útil. O volverlo útil, no necesariamente es venderlo, sino encontrarle un uso. Que tengo un lote por allá sin nada que hacer, vuelvan a un parqueadero, levante un edificio. O sea, recuerden que todo en esta vida tiene que estar produciendo. Todos los activos en una empresa están destinados a generar. No puede tener activos de adorno. Y eso pues incluye también todo el capital humano dentro de las organizaciones. Además que algunos de ustedes trabajan en ese tipo de organizaciones, no sé, yo a ese indicador lo conozco hace muy poco realmente. Lo conozco en unas organizaciones que llevan incluso un indicador de ventas por número de empleados, independiente de que usted esté vendiendo o no. Usted puede ser el de mantenimiento, puede ser una persona totalmente ajena desde sistemas, una persona totalmente ajena al hecho de vender una organización, pero lo meten en el indicador ventas por número de empleados. Y ellos ya saben que si usted necesita, que tienen, digamos, estándares o hacen benchmarking entre sus organizaciones o con el sector, y poder decir, es que si usted quiere vender 3 millones de dólares, no puede tener más de 200 empleados. Y poner esos estándares. ¿Listo? Perfecto. En algunos negocios el capital de trabajo es negativo, es normal. ¿Listo? Por lo general es normal también, debido a que yo por lo general me demoro mucho más en cobrar que en lo que tener que pagar. Porque recuerden que el ciclo operativo, más que el ciclo de flujo efectivo, y es que yo, entre procesar inventarios y cobrar, pasa mucho tiempo. Y por lo general, todo ese tiempo no me lo esperan a mí los proveedores para que les paguen. Entonces, ahí es donde cita el hecho de que el capital de trabajo sea negativo en algunos casos.
Ahora sí, vamos a meternos un poquitico ya, pues les adelanto a los asistentes que en el parcial hay algo de esto, ¿listo? Entonces, para que pongan mucho cuidado y si no me lo entienden, lo pregunten, ¿listo? Entonces, ¿cómo se calcula el capital de trabajo? Básicamente hay tres maneras. El método contable, el método del periodo de desfase y el método del déficit acumulado máximo. ¿Listo? Este método contable es para periodos ya establecidos, como yo tengo un balance general y un estado de resultados consolidado. Y estos últimos dos, el de desfase y el déficit acumulado máximo, están más asociados a cuando yo hago proyecciones de una nueva línea, de un nuevo proyecto, asociado a cuál será el capital de trabajo cuando establezca ese proyecto y lo baso en los flujos de caja proyectados. ¿Listo? Entonces, no voy a meter mucho con las diapositivas, igual ahí están pues posiblemente a repasarlas, sino que voy a ir directamente al ejercicio, que fueron unos Excel que les mandé en estos días. Entonces aquí están, pero entonces estas diapositivas pues se explican solitas, son definiciones. Lo que voy a ir es al ejercicio y sé que allá me lo van a entender divinamente. Bueno, entonces voy a abrirme de aquí un momento y voy a ir a Excel, ya los mando para Excel a ustedes también, para mostrarles el ejercicio. Profe, una pregunta. Claro, ¿Usted no va a compartir esta diapositiva? ya te la compartí. Ah, listo, perfecto. No, no miro el correo. Ah, bueno, listo, pega la mirita al correo que ya te la había mandado. Sí, sí, ya está pues listo todo eso. Listo, listo, gracias. Listo, ya estamos viendo Excel. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, miremos acá, el método contable. Les voy a enseñar entonces cálculo del capital de trabajo acorde al método contable. Entonces, mírenlo aquí. Ya este ejercicio pues, de Excel también lo tienen ustedes. Incluso los mandé resueltos pues, para que lo tengan ahí y no tengan que estar como a la par conmigo llenándolo, sino que simplemente me ponen cuidado. Si necesitan volver a ver este encuentro, pues ya saben que queda montado en el link de YouTube. Entonces, para que estemos atentos al ejercicio. Entonces, miremos acá. Tenemos tres empresas, la empresa A, la empresa B y la empresa C. Y lo que nos piden es determinar cómo es acorde a su balance general, pues miren, activo, pasivo y patrimonio, y por acá está el estado de resultados, nos piden acorde a ello determinar cómo es su política de capital de trabajo, si es agresiva, moderada o conservadora, y aparte, ojo, y aparte, con el método contable que es con los indicadores de liquidez, también hacer nuestros comentarios cualitativos. Recuerden, los números los calcula un software, eso lo calcula un auxiliar, eso lo calcula, no sé, eso es hasta automático en las organizaciones, pues con los sistemas ERP. Lo importante es que ustedes sepan sacar conclusiones con los números, o sea, que ustedes los interpreten y con eso tomen decisiones. El número solo no dice nada. Entonces, miremos. Entonces, aquí tenemos una empresa A, una empresa B y una empresa C, activos y el estado de resultados. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues aquí ya está resuelto, pero pues por efectos de tiempo, pero vamos a mirar pues de dónde sale para que veamos las definiciones. Entonces, ¿qué nos dicen? Razón corriente. Miren, entonces cuando me dicen que vamos a calcular el capital de trabajo por el método contable, lo que hay es que sacar todos estos indicadores que están aquí. Razón corriente, capital de trabajo bruto, neto, la prueba ácida, el KTO, que miren acá la definición del que es el KTO, listo. El KTNO, capital de trabajo operativo, capital de trabajo neto operativo, listo. Entonces, capital de trabajo bruto, capital de trabajo neto, capital de trabajo operativo, capital de trabajo neto operativo, rotación de activo corriente, relación pasivo corriente no corriente, el famoso ROI y el famoso ROE. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calculémoslos. Aquí ya están calculados, pero vamos a ver cómo salieron para que los repasemos. Entonces, razón corriente, ¿qué es la razón corriente? La razón corriente, entonces, miren, ¿qué es? Aquí está la formulita, entonces ustedes se suben y analizan qué es la razón corriente. Entonces, la razón corriente es cuánto tengo sobre cuánto debo. Total activo corriente sobre total pasivo corriente. Recuerdan por allá sus clases de contabilidad, cuando les enviaron estos indicadores. Entonces, ¿cuánto tengo sobre cuánto debo? ¿Cómo interpreto yo este indicador? El capital de trabajo bruto,
digo, perdón, la razón corriente es aquella que me determina cuántas veces podría yo pagar mi deuda con los activos que tengo. ¿Listo? Recuerden, hablamos solo de la corriente, o sea, que todo lo que tengo entre plata, inventarios y cuentas por cobrar, ¿cuántas veces sería capaz de pagar el pasivo corriente? ¿Cómo así? Recuerden que el pasivo corriente generalmente están asociados ¿a qué? A proveedores y a cuentas de corto plazo, ¿cierto? De entidades financieras. Entonces, como si ustedes supusieran, si llegan todos mis proveedores y me paran un día afuera, todos a la vez, con todos los bancos a los que les presté a corto plazo a la vez y todos me paran afuera y decirme que me van a cobrar hoy ya. Entonces yo les puedo decir, ¿cómo así ustedes me van a cobrar? Pero bueno, les voy a pagar. ¿Por qué? Porque es que yo tengo 3 veces lo que les debo a ustedes. Yo también en corrientes, o sea, en inventarios, en cuentas por cobrar y en caja, en efectivo, tengo 3 veces lo que ustedes me prestaron. ¿Listo? Esa es la razón corriente, que yo tengo 3 veces para pagar lo que tengo también prestado en pasivo corriente. ¿Listo? Ahora bien, ¿esto será bueno o será malo tener eso 3 veces? Entonces ya ustedes van teniendo una percepción acorde a las diapositivas que vimos. Porque es que uno le dicen que la razón corriente entre más grande es mucho mejor. Y claro, eso quiere decir que usted tiene mucho activo corriente, o sea, mucha plata, que tiene muchas cuentas por cobrar, que tiene muchos inventarios, muy bueno, claro. Tiene muchas cuentas por cobrar, debe ser porque vende mucho. Tiene mucho inventario, debe ser porque usted lo rota mucho. Y tiene mucho flujo de efectivo, debe ser porque sus cuentas por pagar deben ser muchas y usted requiere mucho flujo de efectivo. Pero cuando usted se da cuenta que es que lo supera 3 veces, usted se pone a pensar, si será necesario que tengamos todo eso. Porque es que cuando yo tengo mucho, quiere decir que tengo mucha liquidez. Y si tengo mucha liquidez, ¿qué tengo bajito? La rentabilidad. Exactamente. Menor rentabilidad. Entonces yo tampoco debería como exagerar, porque recuerden, tener mucha plata en el bolsillo no quiere decir que tengo muy buena gestión, no, tener mucha plata en el bolsillo quiere decir que yo no soy capaz de invertir, que es que yo no soy capaz de darle como un uso a la plata que es. Perfecto. Miremos esta razón corriente 2. ¿Qué dice acá? Que tiene el doble. Tiene el doble de lo que debe en corriente. Recuerden que estamos hablando de corrientes. Tiene el doble de lo que debe. Y miren qué pasa, está que 1 a 1. O sea, mejor dicho, si a esta persona llegan a cobrarle, lo dejan en ceros. ¿Por qué? Porque exactamente tiene lo que debe. Perfecto. Ya ustedes van haciéndose un panorama de quién es el conservador y el agresivo. Listo, ahí se van dando cuenta poco a poco. Capital de trabajo bruto, ¿qué es? Exactamente por definición, el capital de trabajo bruto es exactamente el pasivo corriente, el activo corriente. Mírenlo, igual a B8. Mírenlo. El activo corriente es exactamente el capital de trabajo bruto. O sea, realmente, ¿usted cuánto tiene para trabajar? Eso es. Véalo aquí. Y cuando me hablan del neto, listo, miren a quién excluimos ahí. Entonces, lo que pasa es que le hacemos la resta de quién? Del pasivo corriente. Aquí es usted realmente cuánto tiene, bruto. Pero cuando entonces me dicen del neto, no venga, no solo cuánto tiene, más bien hablemos de cuánto tiene y cuánto debe. Y lo que le sobre, entonces sí es el capital de trabajo neto. Ah, bueno, entonces si es lo que tengo menos lo que debo, entonces tengo 800. Ah, bueno. ¿Y aquí cuánto tengo? 400. Y como recuerdan que tenía exactamente lo que debía, entonces ¿cuánto es? 0. Ese es el neto. Ahora bien, la razón corriente no dice mucho, porque recuerden que ahorita les estaba diciendo que si llegaran todos a la puerta a cobrarme tendría 3 veces para pagarles. Pues eso no es tan verdad del todo. Y por eso es que existe la prueba ácida. ¿Por qué digo que no es tan verdad del todo? Porque es que recuerden que ustedes tienen inventarios y pagarle a los proveedores con inventarios, eso queda como difícil, ¿cierto? Como que llegue un banco, que llegue un proveedor y mira, te pago con unos bultos que tengo allí, eso no me lo van a recibir. Entonces, por eso sale ese indicador que llama prueba ácida, y es decir, lo mismo que la razón corriente, pero quitándole los inventarios, o sea que solo caja y cuentas por cobrar. Veanlo aquí. Caja, o sea, miren, menos los inventarios, o sea, es la misma operación, mejor dicho, miren, total activo corriente menos los inventarios, o sea, disponible más cuentas por cobrar, sobre lo que debo, prueba ácida. Entonces, realmente, yo lo que tengo para pagar, o sea, entre cuentas por cobrar, o sea, el papel que dice que me deben, y lo que tengo en caja, esta empresa realmente es 2 veces. En esta es 1 vez, y esta pues no es 1, sino que falta sacarle aquí
el decimal y miren que es que 0.5. O sea, si a esta empresa llegaran, tiene 2 veces para pagar con cuentas por cobrar y caja, o sea, sí, sacando los inventarios. Y este tiene una vez y este ni siquiera le alcanzaría. ¿Listo? Entonces ahí vamos viendo, pues vamos evidenciando cómo es que estamos aquí en este contexto de empresas. ¿El cateo qué es? Pues ya habíamos hablado, el cateo, mírenlo aquí, deudores más inventarios. ¿Qué es el cateo? El capital de trabajo operativo. Y cuando se hablan de operativo es la operación, y la operación solo son ¿quiénes? Capital de trabajo, digo, las cuentas por cobrar, deudores, más los inventarios. Mírenlo ahí. ¿Cuánto es? 1050, 700 y 350. ¿El cateneo qué es? Este mismo, pero restándole los proveedores. ¿Qué son proveedores? Cuentas por pagar. Pero ¿qué pasa? Ustedes dirán, ah, ven, ¿y por qué es lo mismo? Porque en este ejemplo, miren, no hay proveedores. O sea, según este balance, este señor no le debía a proveedores nada. Miren, pasivo corriente. Pasivo corriente que tiene obligaciones financieras, impuestos y gravámenes, pero no le debe a nadie. O sea, no tiene, para este periodo consolidado de estas 3 empresas, no le deben a ningún proveedor. No es lo más habitual realmente, pero bueno, nos dio el mismo número, no importa. Sigamos mirando. Rotación de activo corriente. ¿Qué es la rotación de activo corriente? Miremoslo acá por fórmula. Las ventas sobre el total de activo corriente. Quiere decir que este indicador, ¿qué es lo que me dicen? Con esos activos que usted tiene, estamos en ¿qué tanto vende usted? O sea que este indicador debería ser que siempre a la alza. ¿Cómo así? Es que usted tiene unos activos y vende tanto. Ah, sí, claro, yo tengo unos activos y vendo tanto. Entonces, en la medida que usted tenga muchos activos, pero venda lo mismo, este indicador de rotación de activo corriente va a ser más malo. O sea que yo siempre tengo que garantizar tener poquitos activos, pero vendiendo mucho. Y si consigo más activos es porque voy a vender mucho más. ¿Listo? Porque no sería pues como razonable en la organización que yo me llene de máquinas, que me llene de más chécheres para vender lo mismo, ¿cierto? Entonces, por eso ese activo, rotación de activos corrientes, debería ir en aumento. ¿Y cómo puedo hacer yo gestión sobre este indicador sin tener que comprar más? Venda lo innecesario o ponga a trabajar lo que está inoficioso, lo que está por ahí ocioso. O lo vende si es que ya no lo necesita, o se deshace de él y lo saca de libros, porque recuerden que muchas organizaciones por temas de know-how no pueden darse el lujo de vender los activos, de vender las máquinas. Les cuento una experiencia propia, pues yo trabajé en una empresa de la industria láctea hace muchos años, y cuando llegaba la hora de comprar la nueva máquina, la vieja bonita, pues porque la manteníamos, como se dice por ahí, como una uvita, bien mantenida, funcionando, repuestos al pelo, créanme que esa máquina no la dejaban salir a vender, ¿no? Entraba la nueva y la vieja salía, pero pa' chatarra, o sea, se tenía que ir a picar y, hecho, despedazarla del todo, porque esas máquinas no era conveniente sacarlas a vender, porque eso lo que hacía era que incrementar la competencia. Entonces, bueno, ahí les dejo pues como ese dilema. Perfecto. Sigamos viendo los indicadores. Relación pasivo corriente no corriente. Ah, pues este es muy sencillo. Miren. Total pasivo corriente sobre total pasivo no corriente. Y es que tanto representa lo corriente sobre lo no corriente. ¿Listo? Miren. Punto 18. Ustedes dirán, ¿y qué? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿O a mí qué me dice ese relación pasivo corriente a no corriente? Es que, ¿qué pasa? Que ese indicador, mírenlo aquí, el pasivo corriente es mucho más alto que el no corriente. ¿Esto dónde debería de ser normal? Esto quiere decir que si usted tiene mucho corriente, esperaría uno que una empresa que esté muy endeudada en el pasivo corriente lo que esté haciendo es proyectos de expansión, de modernización, ¿cierto? De, no sé, de inversiones en otros mercados, unas nuevas líneas de negocio, cualquier cosa, porque no es razonable que usted esté tan endeudado en el largo plazo para financiarse simplemente sus actividades de corto plazo. No es muy coherente, ya que como estábamos analizando al principio de la charla, usted lo que está haciendo es incurriendo en el pago de intereses para sostener los inventarios. Entonces ahí es donde usted no es muy rentable como organización. Eso de estar sacando plata y pagarle interés para sostener el flujo de caja diario de la organización no es como lo ideal. Que lo toquen eventualmente, claro, porque usted se tiene que ir financiando cuando se vaya quedando grave, pero no es lo normal. Bueno,
Vamos por aquí en indicadores. Tum, tum, tum. La relación. Ah, bueno, y estos dos últimos, pues que ya son los definitivos, miren. ¿Qué es el ROI? Miremoslo aquí. ROI. Miren. La UAI, ¿qué es la UAI? Utilidad antes de intereses o antes de impuestos e intereses, lo que generalmente se conoce como la utilidad operativa. Entonces, utilidad operativa sobre la propiedad, planta y equipo. O sea, ¿qué me está diciendo esto acá? Pero miren que tenemos dos, B55 y B10. Y es que aquí lo que me están demostrando es qué tanto son rentables mis activos. Entonces este indicador debería ser ¿qué? Muy grande, porque aquí lo que me está diciendo es mis activos, miren el KTNO que es. KTNO recuerden que era cuáles, deudores más inventarios menos proveedores. Y cuando se lo sumamos a quién, a la propiedad, planta y equipo, entonces yo hablo pues de casi todos mis activos menos el efectivo, restado ¿qué? Los pasivos corrientes. Y aquí entonces me da las ventas sobre mis activos. Aquí es que tan rentable es mi activo, mi ROI. Recuerden, ROI es que tan rentable es mi activo corriente o mi capital de trabajo. ¿Listo? Capital de trabajo neto más la propiedad, planta de equipo. Recuerden, B55, KTNO. ¿Y KTNO qué era? Los deudores más inventarios menos los proveedores, más propiedad, planta y equipo. Por eso se habla de que el ROI es que la rentabilidad sobre mis activos, y está en punto 18. Miren que en la medida que voy aumentando de organización va siendo más rentable. ¿Por qué? Porque es que este señor vende lo mismo o vende más con menos. Por eso son más rentables. Y finalmente el ROE, recuerden, ROE sobre activos y el ROE es sobre quién, sobre el patrimonio, pero ya es con la otra utilidad, miren, con la Y. ¿Listo? Esta ya es la utilidad ¿qué? La antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos, la Y. Y ahí lo tenemos. ¿Sobre quién? Sobre el patrimonio. Entonces, Y sobre el total del patrimonio y me da 0.3, 0.4, 0.57. Entonces, con este ejercicio, con estos dos balances generales y este estado de resultados, llegamos a una muy buena conclusión. Y es que ya entonces ustedes sí me pueden responder. ¿Quién es el conservador, quién es el agresivo y quién es el moderado? ¿Qué dicen, compañeros? ¿Siguen ahí? El conservador en la empresa A. El conservador totalmente, es la empresa A. Miren, requiere de mucho financiamiento, requiere de muchos recursos para, miren las ventas, miren. Este señor requiere un disponible de 150, unos deudores de 450 y unos inventarios de 600 para venderse 198 en neta. Este señor, en cambio, requiere 50, 150 y 200 para venderse 224. Quiere decir que esta persona C, vuestra organización C, es demasiado rentable, muy rentable. También vemos aquí, en términos de razón corriente y en términos de capital de trabajo neto, que es muy arriesgado. O sea, miren que vive en el filo. Tiene una relación 1 a 1, que si yo lo resto me da 0, que si doy una prueba ácida me da 0.5. O sea, es una persona que vive a mucho riesgo, pero eso compensa con el hecho de ser, ¿qué? Muy rentable. Esta persona, ¿qué es? Supremamente líquida. Miren, tiene un capital de trabajo grandísimo, neto igual de grande, una prueba ácida muy buena, es capaz de pagarlo 2 veces, un cateo de 1050 y así sucesivamente. Pues miren aquí, cuando ya entramos a rentabilidad es el peor. Miren, 0.18 más malo sobre los activos y 0.30 más malo que sobre el patrimonio. Y en la rotación del activo corriente, miren, como tiene tanto activo corriente, su rotación se cae. En cambio, como este tiene tan poquito, listo, entonces es mucho mejor. Perfecto. ¿Queda entendido entonces nuestro método contable? Profe, ¿qué significa ROI y ROE? ¿Cómo? ¿Cuál es la definición de ROI y ROE? Ah, bueno, pues Rentabilidad. Pero entonces la que, pues, la que es pues como en inglés, ¿o cuál me estás preguntando? Pues la que es en inglés, pero traducida al español. Bueno, entonces cuando uno habla de ROI O significa sea, rentabilidad operativa de la inversión. retorno a la inversión, ¿cierto? Ah, O sea, ok. mejor dicho, pues así en ese inglés bonito, dice El ROI.
Es el ROI, Return on Investment, ¿cierto? El ROI. Y es rentabilidad. Y o sea, el ROE. Y el ROE, ¿qué es el ROE? Entonces el ROE es lo mismo. Entonces, ahí lo que tenemos es Return on Equity, o sea, retorno sobre el patrimonio. Ah, ok. ¿Listo? Recuerda que esos dos siglas son en inglés, Return of Equity, y el otro, bueno, que ya lo hablamos. Perfecto. Entonces, ¿vamos bien? Profe, Cuente. yo no entiendo muy bien la diferencia entre el capital de trabajo bruto y el capital de trabajo operativo. El bruto, este de acá y este, o sea, me he dicho, entre el KW, vamos a ponerlo amarillo, estos dos. Ujú. Sí. Ah, bueno, entonces mira, cuando a mí me hablan de bruto es que es exactamente lo que yo tengo. Entonces mira que lo que hacen es bajar como en la definición, ir poco a poco restándole para ir viendo qué tan fino tengo que hilar, por así decirlo. Entonces, ¿bruto qué es? 1.200, o sea, exactamente lo que tenés en activos corrientes, 1.200. O sea, que si sumas disponibles, más deudores, más inventarios, ¿cuánto tenés? 1.200, o sea, el total de activo corriente. Y ese es el mismo capital de trabajo que bruto. O sea, lo que tenés, de lo que sos dueño en un momento determinado, de 1.200, pongámosle millones, por decirle algo. Ajá. Cuando a mí me hablan del cateo, míranlo acá, entonces, por definición, son estas dos sumaditas. O sea, menos quién, menos el disponible. O sea, solamente hablamos de inventarios y de los deudores. O sea, cuentas por cobrar y el inventario. No se habla del disponible. Porque el disponible está en continua rotación, está en continuo circulante, entonces yo hablo de que lo que realmente necesito, que no está en circulación tan ágil como es el capital de trabajo, por así decirlo. Entonces el capital de trabajo no es el efectivo, entonces esa es, digamos, como la gran diferencia, que el uno es con el efectivo y el otro es que sin el efectivo. No sé si de pronto te queda como más claro en definición. Sí, sí, Ah, profe, bueno, gracias. perfecto. Entonces vamos otra vez para el PowerPoint. Estamos otra vez en el PowerPoint, ¿cierto? Sí. Ok, vamos entonces ya a ver a continuación el segundo ejercicio. Ah, bueno, incluso no teníamos que volver al PowerPoint. Les quería mostrar el otro ejercicio que se llama Capital de Trabajo 2. Vamos, los voy a llevar allá en un segundo. Listo, estamos en el PowerPoint, en un PDF. Entonces, bueno, estamos por acá en un PDF, listo. Entonces, miren qué estamos diciendo acá. En este PDF, lo que estamos viendo es lo siguiente. Dice, con base en con base en la siguiente información, utilizando el método contable, o sea, que acabamos de estudiar, identifica la capital de trabajo de esta organización, perdón, y calcule los indicadores de liquidez que haga falta, o sea, los que ya sabemos calcular. Entonces, miren, aquí simplemente es lo mismo. Activo, activos fijos, o sea, no corriente, pasivo no corriente, el patrimonio. ¿Listo? Y miren lo que nos va a decir esto. ¿Cuál es la razón de corriente inicial? Y nos dice lo segundo, la política de la empresa con la razón de corriente es del 1,7. ¿Listo? Entonces miren que eso va volviéndose una política entre la organización. Entonces en el mismo archivito de Excel que les mandé, volvamos al Excel. ¿Listo? Llegamos otra vez al Excel. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Miren entonces el ejercicio ya resuelto. Entonces, por ahora nos vamos a enfocar en este lado derecho del ejercicio. ¿De cuánto nos da? En este lado derecho. Ahorita miramos ese lado, digo el lado izquierdo, ahorita miramos el lado derecho. Entonces, enfoquémonos de la raya para atrás. Entonces, miren qué estamos diciendo aquí. Simplemente cogimos todas esas cuentas que están en ese PDF, que dice Capital de Trabajo 2, listamos todos los activos corrientes,
listamos todo el pasivo corriente, listo. Porque dirán ustedes, ay, ¿usted por qué no se trajo también el patrimonio y el pasivo de largo plazo? Porque recuerdan que eso no está en ningún indicador de qué método, del método contable, por ningún lado aparecía, listo. Entonces, no había necesidad de traerlo a tabularlo aquí entre nuestro Excel. Perfecto. ¿Qué sigue entonces a continuación? Vamos entonces a sacar los indicadores que ya conocemos. Mírenlo acá. El primero, razón corriente. ¿Cuánto tengo sobre cuánto debo? Perfecto. Entonces miren aquí. Tengo 200 millones y debo 102. Quiere decir que tengo 1.7 capacidad de pagar mis deudas. Y miren que en el segundo punto del PDF decía que es una política de la empresa. Y de eso se trata. Que yo entre mi organización tengo que saber cuánto en teoría deben superar los activos a los pasivos corrientes, de acuerdo que al contexto de organización en la que yo me muevo. Esto es una organización que vende zapatos, que vende textiles, que fabrica alimentos. Entonces nuestro estándar es, después de saber conocer la operación, es que debemos de superar los pasivos corrientes por lo menos en 1.5. Por lo menos en 1.7, ¿listo? Depende de nuestra organización, entonces ya sabemos cuál es, digamos, nuestra brecha o cuál es, digamos, el margen de movención de nuestros activos corrientes frente a nuestros pasivos corrientes. Entonces, miren, da 1.7. Sigamos entonces. El capital de trabajo bruto, recuerden, el mismo activo corriente. El neto es ¿qué? La resta, ahí está. La prueba vacía, ¿qué es? El mismo activo corriente, pero quitándole los inventarios. Entonces, mírenlo aquí, le restamos estos tres que eran los inventarios. Ahorita, si quieren, ustedes confrontan con estos tres números cuando estén estudiando. Y es que el primero es inventario de producto de materia prima, el segundo es en proceso y el tercero es de producto terminado. Y sobre el pasivo corriente, entonces nos da que realmente cuántas veces tengo para pagar de activos con los pasivos no es 1.7, realmente es 0.7 porque le quité los inventarios. Perfecto. El cateo entonces es ¿cuánto? 1.400 millones. Y el KTNO es 105 millones de pesos. Perfecto. Entonces ya aquí tengo un indicador para saber cómo se mueve esa organización. Aquí está. Ustedes dirán, conservadora, agresiva o moderada. Recuerden que por no decir que alguien es grande o bajito, siempre necesita tener un referente. Bueno, grande respecto a quién, bajito respecto a quién. ¿Listo? Entonces, con esta sola no podría uno decir, bueno, sos moderada o sos conservadora. Pues bueno, depende. Realmente estás requiriendo un 1.7 para financiarte. Entonces uno diría, bueno, exigís bastante, digamos, siempre te cubrís. Digamos que puede ser una política moderada desde el punto de vista que no pareciera ser muy exagerado, pero recuerden que es insistente el decir que no pareciera, porque yo necesitaría saber con otra organización de este tipo o con otro periodo de esta organización para saber cómo es que se ha ido moviendo esa razón corriente a través del tiempo. Bueno, ¿qué pasa después de que hacemos esto? Volvemos al PDF, porque en el PDF al final nos cuentan que hicieron que una auditoría en esta organización. Miren. Y nos dice lo siguiente, después de realizar una auditoría se encontró lo siguiente. Entonces miren estas 4 premisas de aquí de la auditoría de lo que nos van a decir. Primero, las inversiones en acciones corresponden a una compañía vinculada, la cual su realización es a largo plazo. Entonces miren, las inversiones en acciones corresponden a una compañía vinculada, la cual su realización es a largo plazo. Ténganlo ahí en el tintero. ¿Por qué? Porque esto que nos está diciendo, que nosotros por allá en el activo corriente teníamos las acciones, porque nos estaban rentando, pero resulta que ya después de la auditoría nos dijeron, no, es que usted no puede tener las inversiones en acciones en el corto plazo, porque nos acabamos de dar cuenta que es para el largo plazo. Así que sáquelas de ahí, por favor, que eso no hace parte de su activo corriente. Ah, bueno, hay que descontarlas. Segundo, los acreedores varios, o sea, una cuenta también que existe del activo corriente, no se realizó la provisión, donde el 25% es cartera no recuperable. ¿Cómo así? Hay que descontarle el 25% a esta cuenta de acreedores varios, porque resulta y sucede que nos dimos cuenta en la auditoría que el 25% ya era plática perdida. Se nos perdió la plata por efecto de una mala gestión en cartera. Nada que hacer, se perdió el 25%. Tercero, las cuentas por cobrar de accionistas no son realizables en el corto plazo, o sea que hay que hacerlas en el largo plazo. ¿Cómo así? La plática que los accionistas nos deben
no se las podemos cobrar rápido, se las tenemos que cobrar en el largo plazo, o problema. Entonces también esta cuenta hay que sacarla del corto plazo, hay que trasladarla, hay que quitarla del corto plazo, o sea que menos activo corriente. Y por último nos dicen que el producto terminado, el inventario, se encuentra obsoleto en un 35%, o sea, se nos dañó el 35% del producto terminado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a simular esos indicadores que ya sabemos, pero con estas 4 consideraciones. Y entonces volvamos entonces y ahora sí analicemos la columna derecha de nuestro ejercicio. Mírenla aquí. Es exactamente las mismas cuentas, miren que esta columna es igual a esta. Es lo mismo, pero miremos qué pasa con nuestra suma de activo corriente, que aquí era 200 millones, miren qué pasa aquí, 143. Entonces analicemos, miremos. ¿Qué le pasa al F8? Le descontamos el 25%. ¿Por qué? Porque nos dijeron que ya era cartera vencida. Este F8 era la cartera vencida, nos dijeron, usted dejó vencer esa cartera, ya es irrecuperable, o sea que haga el favor y descuénteme el 25%. Ah, bueno, listo, 25%. ¿Qué más nos dicen? Que este F13 que hay acá era el inventario de productos terminados, miren, 106 millones. Pero ¿qué pasó? Se nos dañó el 35% de inventario, entonces miren aquí, ¿qué se hace? Se le descuenta el 35%, se perdió. Y estas que están aquí en 6 millones, que ya nos incluyen, es porque recuerden, esto que eran acciones que no son del corto plazo, sino del largo plazo. Entonces ustedes dirán, antes se mete en el activo no corriente. No, no se mete allá porque si usted se dio cuenta en este periodo que es del largo plazo. O sea, este se irá a meter, este 6 millones se irá a meter en el balance general del otro año. Lo mismo con estos 7.900.000. Usted se dio cuenta que eran cuentas por cobrarles a los proveedores, a los socios. Entonces ya no entra en el corto plazo, sino en el largo plazo. De este periodo, no, del año que viene. Entonces, en conclusión, se le descontó a alguien el 25% por obsolescencia, digo, por cuentas que se vencieron y ya son incobrables, el 35% en inventarios que se embolataron, y 2 cuentas ya no se incluyen porque se fueron para el largo plazo del otro año. Conclusión, el activo corriente se merma hasta 143 y nuestros indicadores nuevamente calculados, miren la razón corriente cuánto da. Ya no es 1,7 sino 1,2. Así que si esta organización tiene como política tener 1,7, le va a tocar buscar una fuente de financiación o aprender a vivir con el 1,2 por un tiempo. ¿Listo? Ya eso será una decisión que se toma al interior de la organización, decir, bueno, nos dimos cuenta que no cumplimos la política de tener tantos activos como pasivos corrientes, así que una de dos. O buscamos cómo volver al 1,7 financiándonos, no sabemos si el largo plazo, porque ya nos dimos que el corto plazo no da, o echarle mano al capital de los socios, o sea, el patrimonio neto. ¿Entendió el ejercicio, compañeros? Pues toca repasarlo, profe. Pero bueno, no, el asunto es que por lo menos entendan de dónde salieron todos los números. Sí, profe, de práctica, porque Bueno. a uno se le van enredando todos esos conceptos, que el capital neto operativo, que el neto, bueno. Bueno, no, igual ya saben pues que hay que al videito por si lo tienen que ver las veces que haya que verlo y bueno, material les he mandado, yo creo que más del que la semana es posible estudiar. Bueno. Pues con el solo libro tenemos, porque para leer todo eso siempre quita tiempo. Sí, aunque miren que el capitulito pues es digerible, las tablitas son grandes y la explicación de ese autor es buenísima, o sea, por eso les recomendé y les facilité ese material, dado que es un libro excelente, pues, y no solo para esta materia. El día de mañana, cualquier consulta que ustedes tengan, alguna duda frente a alguna decisión dentro de sus organizaciones, ese librito los va a orientar bastante. Bueno, volvamos. Hay un documento muy bueno, profe. ¿Cómo? Por ahí también hay otro documento en el campus, bueno. ¿Cuál de todos será? ¿De cuál de? Porque es que ya monté un montón. Ya le voy a decir. Venga, yo le hago una pregunta. Dígame nomás. Si uno tiene una política como esa, de que la razón corriente tiene que ser tanto, y está por debajo, la idea es que la empresa se esfuerce en alcanzar esa política, o la empresa puede empezar a vivir con una política nueva. Entonces, la respuesta exacta es preguntarme por qué puse esa política.
¿cierto? De ahí debe partir entonces el cuestionamiento, listo. Ese 1,7 recuerda que no pudo haber salido porque a alguien se le ocurrió decirlo, no. Ese 1,7 es porque se dieron cuenta que ese tipo de organización, acorde a, digamos, a su razón social, a lo que produce, saben que su sostenimiento está basado por lo menos en 1,7. Ese 1,7 está basado en que encontraron la perfecta armonía entre rentabilidad y liquidez. Dijeron, esta organización, para garantizar tener una muy buena rentabilidad y tener una liquidez apenas, pues digamos, la justa, entonces deberemos tener una razón corriente de 1,7. Entonces, si eso ya es establecido y no fue, digamos, un amañado, por así decirlo, ¿cierto? Que no le salió el sombrero a nadie. Entonces, si no me doy cuenta después de esa auditoría que cae en 1,2, sí debería de buscar los recursos para llegar otra vez a 1,7. ¿Por qué? Porque decirme que estoy en 1,2 lo que está es que poniendo en riesgo mi operación, porque estoy ya por debajo de lo que yo sé que como organización soy capaz de soportar. Entonces, ahí está, digamos, como la respuesta asociada como a tu pregunta. Ahora bien, también está la posibilidad de que es que los tiempos cambian, las gerencias y los administradores optimizan, cada vez hay nuevos mecanismos, nuevas tecnologías, digamos, el proceso de esas razones corrientes también debería ser dinámica, o sea, las organizaciones deberían de sentarse por lo menos año a año a examinar, ¿seremos capaces de vivir con menos para producir más o con menos producir lo mismo, para ser más rentables? Entonces, después de una contingencia de estas, sí sería bueno evaluar, bueno, y si nos quedamos viendo en ese 1,2, entonces, ¿qué pasará? ¿Será que no somos capaces? O bueno, busquemos por el punto medio. Ese 1,7 está como volado porque lo calculamos hace muchos años. Más bien, miremos a ver si es que ya necesitamos es que un 1,5. Entonces, parte más o menos pues como ese ejercicio. ¿Es claro como la explicación? Sí, sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Entonces volvamos y saben que no voy a volver al PowerPoint por un rato, sino que me voy a quedar mostrándoles los ejercicios que hacen falta y les voy a explicar el de desfase. Listo, voy a explicarles el de desfase que es también muy fácil. Voy a compartirlos en periodo de desfase. Ya también recuerden que todo esto que les estoy mostrando ya se los envié previamente, que ustedes lo miren. Terminamos por acá el ejercicio del periodo de desfase. ¿Qué es esto? Una organización que tiene, ¿listo? Que tiene unos tiempos estimulados de acuerdo a cómo está planeando una operación determinada. Entonces, por eso la diferencia entre el periodo contable y el periodo de desfase es que, miren, aquí yo tengo unos flujos proyectados, tengo una operación proyectada o ya estipulada, en cambio el otro lo que tengo es un periodo de tiempo consolidado. Por eso se llama el contable. Entonces, miremos este. De acuerdo con el método del periodo de desfase y con base en la información siguiente, establezca el nivel de inversión en capital de trabajo, identifique claramente el periodo de maduración. Entonces, aquí, ¿qué nos dicen? Costo total de operación anual, 105.800.000. Y nos dicen que estas son las fechas asociadas a qué? Que compra la materia prima el 10 de junio, que entra a producción el 23 de agosto, que entra al almacén como producto terminado el 1 de septiembre, que los vende el 2 de octubre y que está volviendo efectiva la plata el 3 de diciembre. Entonces miren lo que se demora este ciclo en volverse que desde la compra hasta el cobro de ventas pasan ¿cuántos meses? Casi 6, miren, desde el 10 de junio hasta el 3 de diciembre. Pasan 6 meses mientras todo eso pasa. Entonces, ¿qué nos preguntan? ¿Cómo cambiaría esta decisión si los proveedores otorgan un plazo de 10 días para el pago de materia prima? O sea, ya nos hablan de que nuestros proveedores otorgan un crédito, nos otorgan un crédito asociado a 10 días de pago. Entonces nos vamos para el ejercicio de desfase, que también lo tenemos ahí. Es un Excel que yo les compartí también. Digamos para ese. Hielo aquí, en la hoja 1. Entonces, mírenlo aquí como es de sencillo. ¿Están viendo el Excel, por favor? Me confirman que aquí me salió como un errorcito. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Entonces, miren aquí. Ya les voy a explicar qué es A, qué es B, qué es C y qué es D. Por ahora, miren que aquí está estipulado que el monto de 5.800.000 y las fechas. Entonces, miren, está la fecha en que, ¿qué? En que nos dijeron que compraron, en que entró a producción, en que entró a producto terminado
en qué se vendió y en qué se volvió efectivo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? A restar cada una de estas fechas, esta con esta, y determinar los tiempos en que cada una de estas se está demorando. Y esas fechas entonces se van a llamar los desfases. Y aquí las tenemos para comprensión de ustedes. Están en la diapositivas y mírenlo aquí. Entonces, ¿qué nos dicen? 2 menos 1 es el periodo de almacenamiento de materias primas. 3 menos 2, el periodo de fabricación. 4 menos 3, el periodo de almacenamiento de productos terminados. Y 5 menos 4, el periodo de cobro. ¿Listo? Entonces volvamos al Excel y ya sabemos qué son esas, qué es el A, qué es el B, qué es el C y qué es el D. Ya sabiendo eso, entonces volvamos a nuestro Excel. Ya sabemos que entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a restar estas fechas. Entonces miren. D menos C da A. ¿Cuántos días pasaron ahí? 44. Pasaron 9. En este pasaron 31. Y en este pasaron 62. Entonces, sumo todos esos tiempos y es lo que se le llama el periodo de maduración. ¿Cuánto fue? 146 días en total. Me demoro yo en mi ciclo, ¿cómo se llamaba ese? El ciclo operativo o periodo de maduración. O sea, en lo que yo me demoro comprando materias primas y volviéndolo, ¿qué? Plata contante y sonante. Perfecto. Entonces, ¿qué? 146, ya sabemos de dónde salió esa suma. Luego tenemos el K. Este K fue para la inversión, esto es un dato, 105.800.000. Listo. Y aquí este que es ICT, o sea, la inversión del capital de trabajo, miren lo que es simplemente. ¿Cuántos días y cuánta plata? Y sencillo, la división, mírenla ahí. Entonces, ¿qué pasa? Interpretemos esta división. 105.800.000 dividido 365, lo que estoy diciendo. Si la operación anual es de 105 millones por día, ¿cuánto es? O sea, dividido 365. Y ahora, por el tiempo de maduración, o sea, la suma de todos estos, que es 146, en conclusión, la inversión sobre el capital de trabajo es ¿qué? 42.320.000. Ahora miremos, ¿qué pasaba en esa hipótesis al final donde nos decían, ¿y qué pasa entonces si nuestros proveedores nos dan 10 días de plazo? Perfecto. Si a usted le dan 10 días, quiere decir que usted puede compensar 10 días este tiempo. Es decir, le puede quitar 10 días a esto porque usted se ganó 10 días. Recuerden ahora con el 30 que yo me demoro 45 y mi proveedor me daba 30. Digo, eran 40 míos y 30 del proveedor, o sea que yo tenía a favor 10. A favor no, me quedan faltando 10. Pues este es un poquitico más traumático desde el punto de vista de que yo me demoro 146 días y mi proveedor solo me da 10. O sea que realmente estoy en 136 días, o sea que la inversión en capital de trabajo ya se resta un poquitico porque entonces ya es 105 sobre 365 ya por 136. Entonces, hipotetizando, no, es que mi proveedor me da 146 días. Exactamente lo que yo me demoro. Entonces, ¿cuánto debería ser la inversión en capital de trabajo? Les pregunto. Si yo me demoro 146 y el proveedor me da 146 días también para pagarle, ¿cuánto debería ser mi inversión en capital de trabajo? 0. 0. Exactamente, 0. ¿Por qué? Porque yo no tengo que invertir en nada, porque lo que tengo es lo que debo. Exactamente tengo sincronizados esos tiempos. Eso sería una política bastante arriesgada, porque si un proveedor se demora para pagarme, ya incumplí yo con mis proveedores. Pues un cliente, perdón, se me demora para pagar un proveedor, entonces ya le quedó mal. Perfecto. El de abajo es lo mismo. Si los dejo a ustedes estos para que lo revisen, pero es la misma situación. ¿Listo? Un nuevo periodo de tiempo, un nuevo ND, un nuevo K y un nuevo ICT. Perfecto. Entonces, miren que esa metodología es bastante sencilla. Obviamente ustedes dirán, bueno, ¿y qué método utilizo? No, no es qué método utilices, es qué datos tienes. Miren que aquí necesitamos los datos entre las fechas que se van diferenciando entre una y otra. Por eso se llama como desfase y es ir restando las fechas para poder entonces determinar la inversión en capital de trabajo. Perfecto. Profe, pero estos son dos ejercicios diferentes, porque en este ejercicio yo no tengo forma de saber ni la liquidez de la empresa. No. Por eso te digo, no se trata de escoger, se trata de qué datos tienes, ¿cierto? Ok. ¿Cierto? Porque aquí tienes toda la razón, aquí no me dieron nada asociado ni a un estado de resultado, ni a un balance general. O sea, tú me vas a decir, venga, ¿y cuánto es el KTNO de aquí? No, ni idea.
¿Y cuántos los activos corrientes o los pasivos corrientes? Menos, no tengo ni idea. El asunto es que aquí, ¿qué estamos haciendo? Es proyectando, o sea, ponlo en la situación en que tú estás generando un proyecto y cuando ustedes vean en algún momento, si alguna vez les engoma la evaluación financiera de proyectos, esto es lo que se hace. Yo lo que hago son proyectar unos flujos de caja, proyectar unas fechas en las cuales me van a salir las cosas y entonces determino mi capital de trabajo para yo saber en ese proyecto en el que me voy a meter cuánta plata debo de tener. Bueno. Perfecto, volvamos. Otra vez estamos entonces en el PowerPoint. Listo, entonces ya encontramos el método de desfase, ya saben ustedes qué es. Y hay uno que es el déficit acumulado. Ese sí que es más sencillo pues de todos. El déficit acumulado, pues aquí están las fórmulas, pero pues vamos de una vez también como estamos haciendo, vamos más bien a hablar encima del ejercicio, porque es que aquí no es muy diciente, entonces les explico también con el ejercicio. Y está en el mismo archivo del de desfase, está en la hoja 2. Y mírenlo acá. Déficit acumulado. Es uno de los más usados, sobre todo a la hora de la formulación de proyectos, porque lo que van es restando periodos para saber cuál es el más crítico. Entonces miremos acá. Se lo voy a explicar con este de acá abajito, para que lo entiendan desde el punto de vista del proyecto. El de arriba es lo mismo. Entonces vamos a mirarlo con el de acá abajo. Y miren, simplemente estoy parado frente a un proyecto. ¿Listo? Parado frente a un proyecto que tiene unos ingresos, unos egresos por periodo. Pues ustedes le ponen de aquí el 0 a lo que quieran. Unos ingresos, unos egresos, unos saldos, pues obviamente saldos es que la diferencia. Y miren que aquí voy calculando lo que llama el saldo acumulado. Y es que hasta aquí llevo 2.000. Vamos a ver cómo se sigue comportando. Entonces miren, después del tercer periodo empiezo a tener ya ingresos, sucesivamente, y miren que este saldo acumulado ya deja de ser negativo y se empieza a volver, ¿qué? Positivo. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí ya tenga saldo positivo, que aquí ya no necesito capital de trabajo, porque antes estoy por encima. Yo cuando necesito capital de trabajo, aquí que estoy negativo, necesito vivir. ¿Listo? Entonces miremos cómo funciona este saldo acumulado. Entonces miren, en el primer periodo me da que son menos 2.000, o sea que hasta ahí, miren que es la misma celda. Pero miren qué va pasando a medida que aumenta el tiempo con el saldo acumulado. Sumo este con este. Voy sumando, ¿qué? Los saldos, como bien se dice, los voy acumulando. Sumo este con este. Sumo este con este. Sumo este con este y voy sumándolo. Si se van dando cuenta que voy sumando el nuevo con lo que va acumulándose, entonces, el nuevo con el acumulado. El nuevo con el acumulado. Y así hasta el final, el nuevo con el acumulado. Miremos entonces qué pasa aquí, déficit acumulado. ¿De dónde vale esta 3.200? ¿Usted dónde acude el número? Entonces miren, decir, déficit acumulado máximo. Quiere decir, ¿cuánto es el máximo capital de trabajo que yo requiero durante este proyecto? Y lo reservo. Miren, lo máximo que yo voy a necesitar como déficit acumulado fue en este periodo, que es el número negativo más grande. Miren, 3.200. Mírenlo aquí otra vez, 3.200. Quiere decir que para pasar de este periodo a este necesito por lo menos 3.200 en capital de trabajo. Entonces me abastezco con 3.200. Eso por eso se llama déficit acumulado máximo y por eso se dice que este es más conservador. Porque ¿qué optaste vos por hacer? Dotarte o abastecerte con el periodo más grande posible que tuvieras. ¿Listo? Cuando hablamos del mínimo es que es lo contrario. Optaste por acumularte con el más pequeño de los negativos. Miren que el más grande de los negativos era 3.200. Si examinamos, el más pequeño, ¿cuál era? 180. Aquí está. Y finalmente, este es simplemente un déficit acumulado promedio. O sea, por no decir, bueno, no quiero ser ni tan conservador, pero tampoco quiero ser tan agresivo, sino como manejar un punto medio. Entonces, mírenlo acá. Ustedes dirán, ay, pero ¿por qué solo los negativos? Efectivamente, porque es que aquí ya no necesitas capital de trabajo. Aquí ya tenés, ¿qué? Capital de sobra. No necesitas capital de trabajo porque ya el proyecto te está rentando positivamente, entonces no necesitas, ¿qué? Capital de trabajo asociado al proyecto. ¿Listo? ¿Cómo vamos, compañeros? Profe, bien, una pregunta. Diga. Entonces nosotros en este punto del camino todavía no vamos a desarrollar, por ejemplo, ejercicios ni de Levita, ni de Leva, no, eso es al final. Esa es la otra semana. O sea, para hoy en el parcial pueden entrar ejercicios de estos 3 ejemplos.
Exactamente, pues ya hay una vez para irte pasteleando esta semana que voy a preguntarles, pues, para que lo tengas en cuenta. Todo lo que estamos, pues, obviamente todo esto lo que es la administración de capital de trabajo y como este es parcial, alguito del pasado. Teoría. Pues se la voy a tirar más directamente para que no diga que no le ayudé, más bien ejercicio, Sí, muy poquita teoría. más bien ninguna, Ay, ¿cómo así, profe? ¿no? Qué Porque, descaro. porque esa ya se la evalué y le fue nomás de bien en el quiz, entonces ¿para qué la voy a volver a preguntar? ¿Y cuántos puntos tiene el parcial? Son 5. ¡Ah! Son 5 repartidos de la siguiente manera. 3 teóricos y 2 prácticos. Y de una vez, ya que estamos entrados en esto y ya que usted está tan juiciosa, entonces uno de los prácticos, ya sabes, tiene que ver con la semana pasada para que no me lo eches por allá en el tintero. ¿Recuerdas cuando hablábamos de usos y fuentes? Sí, señor. Ah, bueno, ahí tiene pues. Ah, bueno, pero todo es, o sea, todo es selección o hay que escribir, por ejemplo, interpretaciones o no hay que escribir. En todas 5 hay que escribir. Ah, ¿cómo Me he así? dicho, las 5 preguntas son pregunta abierta. Porque necesito que tú analices. Has visto que cuando estábamos analizando sus indicadores, el número pues no era pues como lo más relevante, sino que decías tú frente al número. Ok. Bueno, entonces ahí tienes pues ya para ti y el resto de los compañeros más o menos cómo es la orientación de ese parcial. Bueno, sigamos, que ya casi acabamos, no nos queda sino faltando pues un marquito teórico aquí fácil, que es sobre el efectivo. Esto lo vamos a pasar relativamente rápido porque es un marco teórico y es hablar un poquitico del efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. Entonces estamos nuevamente en PowerPoint, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí empieza el efectivo. Entonces, administración del efectivo. ¿Por qué necesitamos efectivo? Y recuerden que es como hace parte del capital del trabajo, hay que también hablar cómo lo debemos administrar. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Es el medio de intercambio que permite a la organización de una empresa dirigir las funciones de la organización. O sea, el efectivo es el que me permite a mí estar operando desde términos de que pagar mis cuentas, suplir toda la operación normal de mi organización en términos de lo que necesite que liquidez inmediata. Entonces, el efectivo lo conforman la caja y los bancos, o sea, lo que está metido en las organizaciones y lo que está por allá en sus cuentas. Si ustedes se dan cuenta en muchos balances generales que de pronto hayan visto hace poco, pues yo he estado viendo unos muy recurrentes desde el punto de vista que la caja se está volviendo cero. ¿Ustedes por qué creen que hay organizaciones que la caja la pueden tener en ceros? Cuando se habla de caja es también el efectivo en bancos. No, no. Caja es esa No, plata que tenemos allá metida en la empresa. pues profe, porque ya todo es digital, todo se hace con transferencias. Exactamente, porque ya digamos organizaciones no eran como antes, que uno le tocaba que pues, en la organización allá adentro, los despachos, donde estaba pues el despacho, había una taquillita donde usted pagaba y bueno, todo el asunto donde se recibía plata, mejor dicho. Ya la organización es, usted lo que tiene es que llegar con la consignación en la mano, la consignación hecha para que le despachen mercancía. Entonces por Profe, ya eso, casi no se manejan ni cheques. bueno, eso sí, sí, ya hace rato no veo un cheque, ya tienes toda la razón. Yo cuando empecé a trabajar me pagan con cheques. Ahí. Bueno, ya dejando de hablar de historia patria, entonces volvamos aquí, entonces nos dicen, el efectivo lo conforma la caja y los bancos, se debe tener en cuenta la disyuntiva entre riesgo y rendimiento esperado. ¿Cómo así? Eso lo que nos está es invitando a reflexionar cuánto efectivo hay que tener. Si yo me lleno de efectivo, si yo me lleno de liquidez, ¿qué implica? Baja rentabilidad. ¿Usted para qué rayos necesita tanto efectivo metido en la empresa? ¿Usted para qué rayos necesita tanto efectivo metido en la cuenta de ahorros o en la cuenta de crédito, por así decirlo, pero en la cuenta corriente, perdón? Para nada, para nada. O sea, si usted eso no lo necesita para operar, debería tenerlo destinado en otra cuenta, no sé, rindiendo alguna rentabilidad distinta a una tasa determinada, pero no ahí quieta. Bueno, como es, bueno, pero es importante. Ahorita lo vamos a ver por en otra diapositiva, que me queda faltando hablar de algo que se llama el costo de oportunidad. Cuando se recurre al término efectivo, por lo general se hace referencia a la liquidez de las organizaciones económicas como evento vital para tener compromisos a corto plazo. Eso es claro. La administración de efectivo consiste en la determinación de la magnitud óptima.
el método más eficiente para el control de cobro y gasto del efectivo, el monto y tipo de inversión a corto plazo que realiza una empresa. Entonces, si lo podemos ir pasando rápido, ya lo hemos interiorizado. La importancia, amortiguar la sincronía entre las entradas y salidas, satisfacer requerimientos de efectivo inesperados. Entonces, aquí es donde viene la parte del costo de oportunidad. Muchas organizaciones, y para que lo tengan en cuenta, ¿yo para qué me lleno de efectivo? Obviamente para mi operación, ¿listo? También me lleno para mis cuentas, pues por pagar, ¿cierto? Todas las de corto plazo, pero también hay una razón que se llama la razón especulativa. ¿Y es cuál? Cuando yo me lleno de efectivo, de pronto asociado al hecho de que yo especule que viene ¿qué? Una promoción, un descuento importante, ¿listo? Algo asociado al costo de oportunidad. Así como esos negocios que uno hace a la hora de comprar casa usada. ¿Usted qué necesita para hacerse una muy buena ganga de casa usada? ¿Qué necesitan ustedes para irse a comprar una casa usada muy barata? ¿Qué Tener necesitan? disponible. Exactamente, tener, como se dice, uno detrás del otro. Una disponibilidad de efectivo grandísima, pues porque para uno tener el efectivo por una casa en la cuenta de ahorros, pues imagínense, háganme el favor. Entonces, debe tener una disponibilidad de efectivo grandísima para aprovechar ese tipo de descuentos, lo que se llama comprarle un necesitado, ¿cierto? Llámese carro, casa o incluso entre los negocios a nivel organizacional, pues también hay mucho necesitado y es gente que requiere salir de inventario rápido y es un inventario que usted necesita, están dejando muy buen precio, entonces si usted tiene la liquidez inmediata, compro, porque obviamente él está diciendo, yo tengo el inventario, lo voy a dejar muy barato, eso sí, es para que me lo paguen uno después del otro, porque si fuera para dar crédito, pues me esperaba con él ahí, no, tengo afán de liquidez y necesito un inventario de él, me lo va a comprar, pero necesito de contado. Entonces, si usted tiene la liquidez dentro de su empresa, no, venga a ver y me lo llevo. Pero uno tampoco puede excederse o tampoco uno puede gerenciar una organización basada en la especulación, ¿cierto? Tener un montón de efectivo ahí quieto esperando que algo de eso pase. Bueno, satisfacer requerimientos futuros, razones especulativas como ya lo estamos hablando, y saldo de compensación. Bueno, el control ejercido en este campo permite cumplir oportunamente los compromisos asumidos, factores considerados para establecer una política de efectivo. ¿Cuáles son? Pronóstico de venta, cuánto pienso yo vender, porque depende de cuánto piense yo vender, entonces recuerden que a manera de presupuesto organizacional, ¿de dónde parte el presupuesto de una empresa? Desde ventas, y de ahí todos nos vamos presupuestando. Ventas va a vender tanto, producción haga tanto. Producción va a ser tanto, suministros compre tanta materia prima, mantenimiento encárguese de sostener los insumos para mantener esa producción tan acelerada o tan lenta. Listo, recuerden que todo parte del presupuesto de ventas, que también va asociado a lo que mercadeo pues le ayude a planear. Programación de compras y compromisos financieros. Aquí lo que tenemos es pues como un gran esquema de cómo fluye el efectivo dentro de una organización. Bancos y acreedores prestan, también cobran. Los tenedores de bonos hay que darles efectivo, ¿cierto? Cuando yo tengo bonos asociados, recuerden que un bono es renta fija o es renta variable. ¿Se acuerdan de esa clase de por allá? No. ¿No se acuerdan de esa clase? Bueno, recuerden que un bono es una renta fija, porque usted siempre tiene que dar un interés asociado al bono que compraron de su organización, cuando una organización emite bonos. ¿Cuándo es renta variable? Cuando, dependiendo de cómo nos vaya, le voy dando plata. ¿Esos son qué? Acciones. ¿Qué más? Proveedores antes nos sacan efectivo, empleados nos sacan efectivo, los gobiernos nos sacan efectivo, los accionistas nos sacan efectivo, los valores negociables, dependiendo si lo estoy vendiendo o comprando, nos sacan o nos entran en efectivo. Los bancos, ¿qué hacen? Nos entran en efectivo si estamos invirtiendo y los clientes en sus cuentas por cobrar nos entran en efectivo. Entonces, pues, perfecto. Las salidas futuras son más seguras que las entradas futuras. Eso es bueno para establecer las políticas. Usted en una organización tiene que partir de esto y es que es más probable que usted cobre que usted le paguen. Perdón, es más probable que usted tenga que pagar que usted le entre la plata. Entonces usted parte de esa premisa para poder hacer su política de manejo efectivo. Que usted sabe que usted tiene que pagar, pero usted no controla el hecho de que usted le pague. Entonces por eso es esa premisa. De elaborarse un presupuesto efectivo, claro está. Después de presentar ingresos y egresos deben contactarse con información suficiente para precisar en qué momentos del año se presentan sobrantes o faltantes. Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Riesgo. Se debe tener en cuenta entonces que el costo de oportunidad, el costo de escasez, del que ya hemos estado hablando. Pasemos aquí rápido. Los costos a tener en cuenta son ¿cuáles? Los de oportunidad, ya hemos hablado de ellos.
los de confianza y los de abandono. ¿Cómo así que los de abandono? Les suena la siguiente situación. Resulta y sucede que ustedes para principio del año, eso por allá pasa por ahí en septiembre, agosto, y les preguntan, usted por favor me da su presupuesto y usted cuánto se va a gastar en la organización para el otro año. Y ustedes así muy planeadores, todos prospectivos, dicen, sí, yo el otro año me voy a gastar 500 millones de pesos en mi departamento. Perfecto. Y empieza el año y al final usted no se gastó 500, se gastó 400 o por lo contrario gastó 600. ¿Qué pasa ahí con todo ese efectivo que tuvieron que destinar para usted? Pues que si usted se gastó más, jalón de orejas porque no sabe planear. Y si se gastó menos, pues también jalón de orejas porque a usted le quedaron sobrando 100. Y el problema no es que a usted le sobren 100, es que como la organización se abasteció de esos 100 con una fuente de financiación a la cual le pagó intereses a esa plata todo el año, y usted al final dijo que los va a devolver, pues la organización ya le pagó a esos 100 millones que le sobró intereses. Y usted los va a devolver, o sea, usted lo que hizo fue hacerle pagar a 100 millones de pesos intereses para no gastárselos. Y pues ya ustedes también conocen los tipos de organizaciones que al final de año están comprando lo que sea para poder gastarse esa plática, ¿cierto? Bueno, la administración eficiente es la que no incurre en estos costos. Sí y no. Listo. Cuando digo sí y no, es que uno dice, sí, de abandono, cuando yo planeo bien, sí, pero decir que yo lo que planeo es lo que ejecuto, sí, ojalá todo fuera así, yo sería muy eficiente, pero hay un margen de error. Que los de confianza, que los de oportunidad, sí, ojalá yo no tuviera que especular frente a ningún tipo de manejo de efectivo y ojalá yo no tuviera que abastecerme basado simplemente en el hecho en que yo creo que voy a comprar algo más barato en el futuro. Bueno, mayor saldo de activos, menos costos asociados. Bueno, vamos a pasar rápidamente esto. Y vamos entonces ya, estas son maneras pues como más de resumen. ¿Cuáles son los tipos de efectivo? Importante, miren, la demanda de efectivo se debe a 3 categorías. Transaccional, la necesidad de contar con dinero para cancelar las deudas. Ténganlo muy en cuenta, transaccional, especulativo, que ya lo hablamos, y de cautela, que es la necesidad de mantener una reserva para afrontar contingencias o situaciones fortuitas, diferente a la especulativa. La cautela es simplemente una manera preventiva frente a lo que usted sabe que como organización le pasa. Especulativa es que usted guarda plata esperando algún beneficio. Las políticas, cómo se deben realizar. Y ahora sí vamos entonces a las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son el crédito que una compañía otorga a sus clientes en la venta de bienes o servicios. Para que se preste estas condiciones de otorgar crédito a sus clientes se debe establecer políticas, claro, y evaluar cada solicitante en el crédito. ¿A qué nos está llamando? ¿A qué nos invitan estas diapositivas ya? Es en el hecho de cómo yo tengo que asignar crédito en mi organización, a quién le asigno crédito y cuál es mi política de crédito. Y ojo, esto no está en los libros, pero recuerden, y todos ustedes ya lo tienen interiorizado por su historia laboral, y es que yo, cuando establezco política de crédito, lo primero que tengo que tener en cuenta es yo qué poder de negociación tengo frente a mi cliente. ¿Por qué? Porque ustedes ahora citaron un cliente con el que nadie, o poco nadie diría yo, o casi nadie, más bien, pónganlo en el contexto del casi nadie, tiene un poder de negociación. Ustedes van a decir, mi política de crédito es que yo a todo el mundo le presto a 30 días. Ah, bueno, no, usted es autónomo en definir sus políticas como organización. Eso sí, yo soy el grupo de éxito. Usted quiere tener negocios conmigo, su política me vale, ya saben, ¿cierto? Porque yo pago a 90. ¿Qué poder de negociación tengo yo con el éxito? Ninguno. Y hablando para el contexto Antioquia, ¿cierto? Porque sé que muchos de ustedes están fuera de Antioquia, hablando del contexto Antioquia, sí hay una limitante muy grande porque es que en Antioquia la vitrina comercial más grande para un producto de consumo masivo es el éxito. De pronto, si nos vamos un poquitico para el norte, en la zona costa, pues entonces ya ustedes saben que por allá, Olímpica, si nos vamos más para el sur, entonces la 14, y así pues digamos, cada quien tiene una vitrina comercial para productos de consumo masivo mucho más amplia. O sea, usted decir que está en la costa con consumo masivo y estar peleando con Olímpica, pues amigo, a punta de tiendas de barrio, es complicado que su negocio como que prospere, ¿cierto? O si usted está aquí en Antioquia y usted no vende en el éxito, también es algo complicado que su producto, digamos, tenga una masificación pues, adecuada. Y así, cada región del país tiene su contexto donde quienes son fuertes en grandes superficies, entonces usted no puede poner a pelear con ellos.
Y esto lo estamos hablando simplemente por las políticas de crédito. Aquí dicen establecer las políticas de crédito y cobranza. Usted sí las puede establecer, pero no regidas a que usted ponga un número, sino a que dependiendo de con quién esté yo hablando, entonces le vamos a dar crédito. ¿Listo? Perfecto. Una empresa maximiza la riqueza de los accionistas sin invertir en cuentas por cobrar. Eso es la forma más elegante de decir vender. Siempre y cuando los rendimientos marginales esperados que se obtengan en cada peso al final de la inversión en cuentas por cobrar sean superiores a los costos marginales esperados asociados a la inversión. Es una forma muy bonita también de decir que si usted se demora mucho para cobrar, la rentabilidad que usted espera en un momento ya no se va a reflejar en el momento que le paguen. ¿Cómo así? Usted espera una rentabilidad de 80 pesos de un producto, o sea, lo que margina ese producto era 80 pesos, o sea, se vendió en 180 y a usted el costo de venta es de 100. Entonces el margen de utilidad ahí es 80 pesos. ¿Qué pasa? 80 pesos hoy, pero es que usted le pagaron eso en un año. Esos 80 de hoy ya no son los 80 dentro de un año, ¿cierto? Recuerden, cuando vayan por allá, matemáticas financieras. Bueno. Sigamos, entonces aquí tenemos costos asociados, el de oportunidad, nuevas cuentas, costos de cobranza. Listo, que recuerden que muchas veces hay que recurrir a una compañía que nos ayude a cobrar la cartera. Gastos de cartera vencida. Variables del nivel de las cuentas por corriente, normas de crédito, condiciones de crédito y procedimientos de cobranza. Cada uno de estos, entonces, vamos a explicarlo aquí rápidamente. Normas de crédito. Comprende el periodo medio de cobranza, el riesgo de incumplimiento, y las condiciones incluyen la duración del periodo de crédito, descuento por pronto pago y fechas estacionales. Si de pronto no es claro algún término, me dicen y lo aclaramos, ¿cierto? Estoy pasando, digamos así, relativamente rápido, pues porque como que la definición se va, o el título se va como autodefiniendo, por así decirlo. Perfecto. Procedimientos para cobrar, cartas y avisos, ¿cierto? Llamadas telefónicas. Estoy seguro que si ustedes trabajan en el sector comercial, de todo les ha tocado llamar a cobrar. Visiticas, ya cuando necesitamos recurrir a una agencia de cobranzas o las instancias últimas, que son acciones legales. Para establecer la política, entonces establezco el nivel de liquidez. Cuando voy a establecer mi política, antes determino mi nivel de liquidez, hasta cuándo puedo soportar esa cuenta por cobrar, nivel de incobrabilidad aceptado, ¿cierto? Hasta cuándo también puedo determinar que hay carteras ya morosas y que son incobrables. Tipos de producto, cuando hablamos de tipo de producto, lo que hablamos ahora, que a mayor precio del producto, en teoría yo debería dar un plazo más largo para que mi proveedor me pague. Entonces miren que va como muy asociado también al portafolio. Políticas, canales de comercialización, deudas contra corto plazo, volumen de comercialización por cliente y las políticas de creditización a proveedores. Dicen, es necesario que los plazos otorgados a los compradores sean similares o inferiores a los impuestos por los proveedores. Eso está en un libro, pero eso es muy ideal. ¿Cómo así? Que yo me demore para pagar más de lo que a mí se me demoran para pagarme. Es lo que hablamos ahora, tener un capital de trabajo, pero asociado a que fuera que positivo. O sea, yo soy muy buena paga, digo, soy muy mala paga, pero cobro muy rápido. Pero no pongamos el contexto de mala paga. Me financio mucho con mis proveedores. ¿Listo? Bueno. ¿Qué tengo que hacer cuando voy a dar crédito a un proveedor? Mirar su trayectoria, qué tipo de organización es, qué métodos comerciales utiliza, capacidad de respaldo, valor de los activos. Y esto muchas veces cuando ustedes hacen una inscripción de proveedores en sus organizaciones, pues una carpetica donde ellos se juntan todo eso. Pero yo también puedo hacer inteligencia de negocios y pues, esculcar los estados de resultados y los balances generales. Ustedes saben que eso es público. Bueno, vamos a saltarnos por aquí porque ya necesito que lleguemos a esta parte que es con la que vamos a rematar la charla del día de hoy y son los inventarios. Entonces, inventarios, ¿qué buscan los inventarios? Determinar el tamaño óptimo de los pedidos, determinar los niveles óptimos de los inventarios y el volumen apropiado de las correas de producción. Pero ojo, esta es más o menos como al revés. ¿Cómo así que al revés? No es que el inventario busque determinar el volumen apropiado de las correas de producción, es al revés. Las correas de producción buscan determinar el inventario más bien. ¿Listo? Porque recuerden que depende de una corrida de producción. Yo, ¿por qué hago mucho o por qué hago poquito? Porque es que ¿quién me montó el pedido? Ventas. ¿Y ventas por qué me montó ese pedido? Porque tiene clientes afuera pidiendo. Y porque son unas proyecciones de clientes potenciales a que también van a pedirnos. Perfecto. Importancia. La preocupación por esta tarea radica en que para muchas empresas la cifra de inventarios es la de mayor peso entre los activos corrientes.
Recuerdan esos cuadritos del principio. Los inventarios por lo general son muchísimo más grandes que las cuentas por cobrar y muchísimo más grande que el flujo efectivo o la caja. Entonces, de ahí radica la importancia de su buena administración. Y es que son muy grandes frente a la masa de los activos corrientes. Importancia, poseer inventarios tiene reales ventajas por las economías en las compras de producción, la satisfacción de los pedidos con mayor rapidez. Si tengo inventario, responde inmediatamente un cliente y no me toca decirle que toca esperar que se produzca. ¿Listo? Pero también hay que manejar, pues, digamos, la brecha, o hay que manejar también el hecho de usted decir hasta dónde produce. Tenencia excesiva de inventarios acarrea mayores costos de mantenimiento. Claro está, el mantenimiento del inventario constituye una inversión en bienes a cambio de consumo temporalmente y capital de trabajo. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que el capital de trabajo consume capital de trabajo. ¿Cómo así? El inventario consume capital de trabajo. Hay que sacar efectivo para sostener ese inventario. Vigilancia, servicios, todo. Los inventarios, lo mismo que las cuentas por cobrar, deberían aumentarse a estos niveles en que las economías de un producto nuevo agregado superan el costo generado por este. O sea, que sea rentable. O sea, no tener más inventario y el que sea no rentable sostener. Para establecer la política de inventarios, entonces claramente hay que tener cuánta bodega tengo, cuánta producción tengo, comportamiento productivo. Listo. Pasemos por acá, a ver qué será también relevante. Hablamos ahora, los inventarios son claros, lo hemos dicho muchas veces, dependen del pronóstico de ventas, naturaleza de los insumos, si estamos hablando de qué, de si son productos perecederos, si es tecnología, porque ustedes dirán, entonces con lo único que hay que correr es con la comida. No, ustedes pónganse en la situación de almacenar tecnología o cosas de moda, que ustedes saben que si demoran un mes para venderlos, ya todo el inventario se volvió obsoleto, porque ¿quién volver a comprar eso? Listo, entonces también hay que tener muy en cuenta de qué me estoy llenando, de qué tipo. Y los riesgos, ausencia y demanda de obsolescencia, listo. Desaparición de proveedores, importante. Cuando yo los inventarios los tengo conciliados con proveedores que no son muy confiables, no desde el punto de vista de que no me cumplan, sino de que como empresa no sean muy buenos, entonces un día ya se liquidaron y ya desaparecieron y era lo único que me abastecía de eso. Daños y hurtos, entre otros. Concurrencia de intereses en las funciones de organizaciones, cada persona preferiría una política que sugiera su gestión particular. Y estoy seguro que si ustedes manejan o se mueven en la industria de que maneja inventarios como de manufactura, se han dado cuenta de que si le preguntan cuánto inventario debemos de tener, cada uno tiene una opinión distinta. Para el de producción hay que tener tanto, para el de ventas tanto, para el de mantenimiento tanto, para el de control de calidad tanto, y cada uno tiene una percepción diferente de cuánto sería el inventario de materia prima, de producto en proceso y del producto terminado que queríamos de tener. Que cada uno le duele distinto. Eso estamos invitados también a homologarlo dentro de nuestras organizaciones. Perfecto. ¿Qué más podemos entonces concluir con esta parte de la política? Bueno, creo que con eso es suficiente. Estas ya son diapositivas pues, de manera ya de conclusión, las pueden mirar. Y esto es simplemente algo que les quiero dejar, pues digamos, pero como duda. Esto no va a entrar en la evaluación ni mucho menos, pero sí quiero que sepan que cuando uno determina el inventario óptimo, existen un montón de técnicas cuantitativas, esto para poderlas determinar, que son los famosos modelos determinísticos, que son estos. Ustedes dirán, ¿qué es ese diente de sierra? Arriba está el periodo de suministro de inventario y abajo es donde va cayendo, pido y cae, y esas gráficas se van moviendo. Si ustedes aprecian la unidad donde están los inventarios en el documento o libro que les pasé, se darán cuenta que tenemos un capital, un stock abajo, y se van determinando otros modelos determinísticos de los inventarios. Pero como les digo, esto se los traía más de manera informativa. Si se dan cuenta, pues acabamos de pasar 120 diapositivas en este ratico. Muchas de esas simplemente se las quería dejar ahí a manera pues como de repaso, más que quisiéramos profundizar en todas. Bueno, ya llevo hablando solo mucho rato. Cuéntenme ya de ustedes. Profe, nosotros todavía no vamos a entrar en el tema de los fondos ociosos. ¿Cómo? Todavía no vamos a entrar en el tema de los fondos ociosos. No, todavía no. Ah, ok. Mejor dicho, ya llevamos bastante rato donde le meta más tema a esto, ya sí nos quedan muchas grabas. No se enloquece. Algo así. Bueno, no sé, pregunta, voy a parar ya en este momento la grabación.